Es un doble placer para mí estar acá. Se paga solo el hecho de estar para compartir un ratito con ustedes. La verdad, es un gran placer para mí. Pero en segundo lugar, dije doble porque les quería contar, yo recién le contaba a la doctora Calceta, mi familia es tucumana. Es decir, toda mi familia es tucumana. Yo, salvo mi hermano que nació en Bahía Blanca, igual que yo, el resto de familia es tucumana. Y eran tucumanos que por cuestiones académicas tuvieron que recalar en la Universidad del Sur, en Bahía Blanca. Y bueno, aunque sea por un ratito, yo hago el camino inverso porque vengo de la Universidad del Sur de Bahía Blanca y comparto con ustedes un ratito hablando de temas académicos y la verdad es una doble alegría, como les decía recién. Bueno, vamos a lo nuestro. Hoy estamos en... ¿qué fecha es hoy? 11, o sea que estamos a 3 meses y 11 días de vigencia del Código Civil y Comercial. A ver, no es un tiempo como para hacer balances, ¿no? Convengamos que 3 meses y 11 días no podemos hacer un balance muy claro. De hecho, fíjense ustedes que aquellos autores que vivieron la reforma de la Ley 17711, nosotros no, somos todos muy jóvenes, lógicamente, pero, por ejemplo, Rivera siempre cuenta que el balance se pudo hacer aproximadamente a los 10 años. Falta mucho para el balance. Que no podamos hacer un balance no significa que ya no podemos decir algo, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que le tenemos miedo, lo que no sabemos qué va a pasar. Y creo que esa es mi idea. Porque yo siempre digo lo mismo. Hoy, por una cuestión circunstancial, yo estoy de este lado, pero las más de las veces estoy de ese lado. Y yo sé más o menos qué es lo que quiero escuchar del disertante. Y yo veo que muchas veces las exposiciones, incluso los artículos, se limitan a decir cómo estaba antes la cuestión y cómo está ahora. Pero en realidad por ahí eso no es lo tan relevante para nosotros, porque lo podemos hacer en nuestras casas. Por ahí la idea mía es compartir con ustedes algunos puntos especiales de estos temas, pero no tanto en relación a cómo estaba antes y cómo está ahora, sino las consecuencias que trae aparejado el cambio. ¿Sí? Esa es la idea como para que no piensen que por más que el título parezca muy suntuoso, vamos a tocar todos los puntos de todos esos temas, porque lógicamente no tendríamos tiempo para nada. Vamos a empezar primero con el tema de la prescripción. ¿Sí? Vamos a ponernos de acuerdo sobre un tema terminológico. ¿Sí? ¿Me siguen? 2 tipos de prescripción. ¿Sí? Prescripción adquisitiva y prescripción liberatoria. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, la prescripción adquisitiva a su vez admite una subclasificación. ¿Cómo puede subclasificarse la prescripción adquisitiva? En larga o corta, ¿se acuerdan? ¿Sí? Larga, ¿qué requería? Además de la posesión, la larga, ¿qué requería? 20 años. ¿Y la prescripción adquisitiva corta? 10 años más y buena fe. Exacto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, yo les quiero contar, por ahí a título anecdótico, ¿no? Ustedes sabían que nosotros hablamos de usucapión quizás por una cuestión de rapidez en la exposición, pero ni el Código Civil, ni la Ley 14.159, ni el decreto modificatorio del año 58, ni los códigos de procedimientos hablan de usucapión. ¿Sabían ustedes eso? Hablan de prescripción adquisitiva o prescripción para adquirir. ¿Sí? Sin embargo, como yo digo siempre que ha pasado varias veces en este código, no siempre el que legisló una parte legisló la otra. Entonces, el que redactó la parte de usucapión, redactó nombrándola como prescripción para adquirir. ¿Sí? O sea que siguiendo la misma tónica. Sin embargo, tenemos el artículo 2119 que por primera vez la palabra usucapión ingresa a la terminología de la legislación argentina cuando en el artículo 2119 dice que el derecho real de superficie no puede ser adquirido por usucapión larga. Fíjense ustedes que en materia de superficie se incluye por primera vez la palabra usucapión en un texto legal. Es una cuestión solamente anecdótica. Por lo pronto nos ponemos de acuerdo que lo vamos a llamar prescripción adquisitiva larga, prescripción adquisitiva corta y con eso nos quedamos. ¿Sí? Bien. El Código Civil, el de Vélez-Sarsfield, traía una definición de la prescripción adquisitiva. ¿Sí? Una definición que el Código Civil y Comercial la mejora. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Por qué la mejora? Miren cómo dice ahora el Código Civil y Comercial. Dice, la prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real. Dice, es el modo. ¿Saben por qué digo que la mejora? ¿Saben qué decía la definición de Vélez-Sarsfield sobre la prescripción adquisitiva? No decía el modo, es el derecho. Y la prescripción adquisitiva en sí no es el derecho, es uno de los modos de adquirir el derecho real. ¿Se acordaban de eso? Uno de los modos de adquirir el derecho real. Porque el derecho real se puede adquirir por un montón de modos. Ustedes saben la más conocida cuál es. El derecho real se puede adquirir el famoso por título y modo. ¿Se acuerdan? Pero no todos los derechos reales. Los derechos reales solamente sería por título y modo se pueden adquirir los que son derivados y por actos entre vivos. ¿Sí? Pero también en los derechos reales, ustedes se acuerdan que se pueden adquirir por muerte. ¿Sí? Muere una persona y se adquiere el derecho real por parte de los herederos. ¿Está?
Se puede adquirir los derechos reales por ley. Aún sin saber que estoy adquiriendo un derecho real, puedo adquirir un derecho real. ¿Se acordaban de eso? Por ejemplo, yo estoy acá en Tucumán en este momento, pero tengo un terreno en Bahía Blanca. Como hay una obligación de cerramiento forzoso en los inmuebles ubicados en las ciudades, entonces inmediatamente, ni bien mi vecino, si en este momento está levantando la pared, yo mientras estoy hablando con ustedes, sin saberlo, estoy adquiriendo el derecho real de condominio de indivisión forzosa sobre el muro. ¿Sí? Fíjense ustedes cómo es un modo de adquisición de los derechos reales por ley que ni siquiera requiere la voluntariedad. ¿Sí? Y a su vez, por último, los derechos reales se pueden adquirir también por vías originarias. Los ejemplos típicos de modo de adquisición originaria son adquisición, percepción de frutos, accesión, etc. ¿Y el más conocido cuál es? La usucapión. ¿Sí? Entonces fíjense ustedes que la usucapión no es un derecho, es uno de los modos de adquirir el derecho real. Tengan muy en cuenta, tengan presente esto porque es re importante. El modo de adquirir el derecho real es la usucapión, no la sentencia que declara que se han cumplido los recaudos para la usucapión. El modo de adquisición es la usucapión, ¿de acuerdo? ¿Sí? Seguimos con la definición. La prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa. ¿Por qué esta definición mejora la anterior? ¿Saben qué decía la definición de Vélez Sarsfield? Decía de una cosa inmueble. ¿Solamente los inmuebles se pueden adquirir por usucapión? A ver si se acuerdan. ¿Solamente los inmuebles? No, las cosas muebles también. ¿Se acuerdan del artículo 4016 bis? ¿Sí? Que permitía la adquisición por usucapión de una cosa mueble, ¿sí? De buena fe, cuando era robada o perdida. ¿Se acuerdan? Es más, la ley de navegación, la ley 20.094, permite la adquisición por usucapión de buques, y el buque es una cosa mueble, por ejemplo. Entonces estaba mal hablar de cosa inmueble, porque también las cosas muebles pueden ser adquiridas por usucapión, y esto fue recetado en la definición. Miren, la prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa, dice, adquiere un derecho real sobre ella. El Código de Vélez decía, adquiere un derecho de propiedad. Vamos a suponer que asimilamos la propiedad con el dominio en el Código de Vélez. ¿Solamente el dominio se puede adquirir por usucapión? Solamente el dominio. En términos teóricos hablamos, porque vamos a hablar en términos prácticos. Ustedes van a decir, ¿quién va a ser el tonto que va a pasar 20 años completos usucapiendo con actos posesorios calificados y cuando llega el momento de presentar la demanda va a decir, yo quiero el usufructo, no quiero el dominio? Es decir, desde el punto de vista teórico les pregunto yo, ¿solamente se puede adquirir el dominio u otros derechos reales también pueden ser adquiridos por usucapión? A ver si se acuerdan. No, se pueden adquirir un montón de derechos reales. Ahora vamos a ver en todo caso cuáles, ¿sí? Pero ese era un error en la definición de Vélez Sarsfield, que hablaba solamente que se podía adquirir un derecho de propiedad. Y por último, la definición de Vélez Sarsfield hablaba de mediante la posesión continua o mediante la continuidad en la posesión, decía. Y la verdad, no digo que estaba mal no estaba, pero en todo caso, la continuidad es uno solo de los recaudos que califican a la posesión, pero había otros más. Entonces, en definitiva, o pongo todos o no pongo ninguno. ¿Cuál fue el criterio que optó el codificador ahora del Código Civil y Comercial? Muy sencillo, directamente mediante la posesión, sin decir nada, durante el tiempo fijado por la ley. Y los recaudos para calificar la posesión los enumera más adelante, ¿sí? Eso me parece desde el punto de vista didáctico de la definición, una definición mucho más avanzada. De todos modos, miren ustedes una cosa, algo les subrayé, dice, adquiere un derecho real sobre ella. Vieron que les dije yo que se puede adquirir no solamente el dominio, ¿se acuerdan que les dije recién? Se puede adquirir otros derechos reales. La pregunta es, ¿cuáles son los derechos reales que se pueden adquirir por usucapión? Y ahí viene el primer problema que plantea la definición, por ahora lo único. Hay un principio general, para aquel que tiene código, por ahí me va a seguir, que surge del artículo 2565. El artículo 2565 dice que todos los derechos reales principales pueden ser adquiridos por usucapión. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me siguen? Todos los derechos reales principales. Bien. La pregunta que nos hacemos, por consiguiente, es ¿cuáles son los derechos reales principales? Bueno, se van a encontrar ustedes con el artículo, si no me equivoco, es el 1889, que dice cuáles son los derechos reales principales y cuáles son los accesorios. Dice que los accesorios son los que son precisamente accesorios a un crédito, es decir, prenda, hipoteca o anticresis. ¿Está? ¿De acuerdo? Por ende, si los accesorios son prenda, hipoteca y anticresis y se pueden adquirir por usucapión todos los que no son accesorios, parecería ser que todos los otros 11 derechos reales que no son prenda, hipoteca y anticresis se podrían adquirir por usucapión. Parecería lógico, ¿no?
Bueno, pero no crean todo lo que lean porque no es así. De hecho, recién, ¿qué dijimos? ¿Se acuerdan cuando dijimos que se introdujo por primera vez la palabra usucapión en un texto legal? ¿Se acuerdan que dijimos eso? Bueno, específicamente dice que la superficie no puede ser adquirida por usucapión larga, y es un derecho real principal. ¿Cómo les digo eso? Les digo, el dominio fiduciario no puede ser adquirida por prescripción, determinadas cosas comunes en la propiedad horizontal no pueden ser adquiridas por prescripción, y varias otras cuestiones. Es un principio general, pero por lo que verán, no es un principio absoluto. El problema se plantea, teórico, claro, ¿no? Se plantea en relación a las servidumbres, ¿sí? A ver si se acuerdan. ¿Se podían adquirir en el régimen de Vélez Arfield las servidumbres por usucapión? Las servidumbres, ¿se podían adquirir por usucapión? Sí se podían adquirir por usucapión, pero siempre y cuando cumplieran con dos requisitos, que fueran continuos o aparentes, perdón. La clasificación de las servidumbres en continuos, discontinuos y aparentes y no aparentes desapareció. Lo que queda subsistente en todo caso es la polémica acerca de si se puede adquirir una servidumbre por usucapión. ¿Por qué les digo que queda subsistente la polémica? Si alguno tiene código, ¿me sigue? Artículo 1891. ¿Me siguen? Bien. Dice, todos los derechos reales regulados en este código se ejercen por la posesión, excepto las servidumbres. Bueno, si para usucapión necesito la posesión, entonces si todos los derechos reales se ejercen por la posesión, excepto las servidumbres no podrían usucapirse. ¿De acuerdo? Bien, seguimos leyendo el mismo artículo. Dice, las servidumbres se ejercen por actos posesorios concretos y determinados. ¿Y entonces? Si el modo de manifestar la posesión es a través de los actos posesorios. Si se ejerce por actos posesorios, estoy manifestando la posesión. Pero seguimos leyendo el mismo artículo. Dice, las servidumbres se ejercen por actos posesorios concretos y determinados sin que su titular ostente la posesión. ¿Qué hacemos? ¿Es poseedor o no es poseedor? Y de eso depende la respuesta. Por eso le digo que esa es una cuestión que hoy por hoy está en discusión a punto tal que Elena Hayton ya se manifestó al respecto de la posibilidad de usucapir, el doctor Claudio Kipper también, y sin embargo, por ejemplo, si alguno agarra el manual de Molina Quiroga de Derechos Reales, que lo presentaron hace 2 semanas, dice expresamente que no, o sea que está abierta la polémica. Siempre digo una cosa cuando cuento estos temas, digo que está abierta la polémica, pero está abierta la polémica desde un punto de vista meramente doctrinario, ¿no? Porque la verdad, ¿cuántas veces vamos a ver en nuestros trabajos la usucapibilidad de una servidumbre, ¿no? De todos modos, yo les cuento que, si bien el tema de la posibilidad de usucapir otros derechos reales que no sea el dominio parece remota, se han dado ejemplos en la práctica de supuestos en los cuales no queda otra que adquirir otro derecho real que no sea el dominio. Por ejemplo, siempre cuento el caso de esas familias numerosas, por ejemplo, sobre todo se da en el Gran Buenos Aires, que ingresan, comienzan a poseer una manzana entera y dividen de hecho la manzana, por ejemplo, en 4 espacios para darle una a uno de los hijos, otra a otro de los hijos, otra se queda a la familia grande y otra quizás, algún hermano. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, cumplidos los 20 años de actos posesorios, tienen 2 posibilidades, o bien hacen planos de las 4 porciones que poseen directamente, lo cual es carísimo, o directamente presentan el pedido de usucapión, pero en el cual no podrían pedir ya el derecho real de dominio. Si lo piden las 4 familias, ¿cuál es el derecho real que pedirían? El de condominio. ¿Está? Y en todo caso, una vez otorgado el derecho real de condominio, lo que harán la subdivisión y se dividirán las respectivas parcelas. Pero ese es un caso en el cual, fíjense ustedes que ya deja de ser teórico la posibilidad de usucapir otro derecho real que no sea el de dominio. ¿Sí? Miren, en materia de prescripción liberatoria, al igual que en el Código de Vélez, no hay una definición de prescripción liberatoria. En el Código de Vélez, el artículo 39-47 decía algo así, pero cuando definía en general la prescripción, decía que era un modo de extinguir las obligaciones por el paso del tiempo y nada más, sino no había otra. Acá también el código no se queda con una definición como sí lo hace en materia de prescripción para adquirir. Sin embargo, a ver si se acuerdan, en el régimen de Vélez, si se cumplía el plazo de la prescripción liberatoria, esa simple obligación, esa obligación simple, ¿en qué se transformaba? ¿En obligación de qué tipo? Se transformaba en una obligación natural, ¿sí? ¿Qué implicaba la obligación natural? ¿Cómo, perdón? Claro, pero a su vez el pago espontáneo de una obligación natural era irrepetible. Pero bueno, ahí estaba perfecto, porque fíjense ustedes que
Pasaba de ser obligación pura y simple a ser obligación natural. Pero en definitiva era obligación. Con el nuevo código, la consecuencia es exactamente la misma. Miren, el pago espontáneo de una obligación prescripta no es repetible. El tema es que la obligación pura y simple ya no se transforma más en obligación natural porque la categoría de obligaciones naturales, no sé si ustedes se acuerdan, dejó de existir. ¿Se acuerdan? ¿Y en cómo se llaman ahora? Eso es lo que antes hablábamos de obligaciones naturales. Deberes morales. Entonces, bueno, una obligación pura y simple no se transforma en una obligación, se transforma en un deber moral, razón por la cual ya se ha empezado a discutir acerca de si está bien esta palabra pago. ¿Podría hablarse de pago cuando ya no hay obligación, siendo que el pago es un modo de extinción de las obligaciones? Hay autores que dicen, no, en realidad no es pago, es una liberalidad tratándose de un deber moral. Pero por otro lado están los que le retrucan y le dicen, no, pará, porque en definitiva, si bien es cierto que no es una obligación, pero es una obligación en latencia, porque piensen ustedes, si el día de mañana una persona, por más que esté prescrita la obligación, se presenta a reconocerla y a asumir un plan de pagos, ese deber moral se transforma nuevamente en obligación y vuelve a ser exigible. ¿Quieren un ejemplo? Parece muy teórico lo que estoy diciendo, no es tan teórico. Una persona, sin ser abogado, lógicamente, ¿no? Se presenta, por ejemplo, en un organismo recaudatorio municipal, provincial, y le dice, por favor, mire, dígame cuál es la deuda de impuestos. Y le tiran, no los últimos 2 años de la prescripción del Código Civil y Comercial, le tiran los últimos 22 años. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Qué hace esta persona? Sin conocimiento, firma un reconocimiento y asume la deuda. Bueno, ¿era un deber moral? Era un deber moral. Sin embargo, ¿qué les parece a ustedes? ¿Es exigible? Y bueno, esto es plenamente exigible, entonces no deja de ser una obligación, por más que sea en latencia y por más que no le llamemos obligación natural. Bueno, está en la discusión, les quería comentar simplemente esta discusión en torno a la palabrita pago, que utiliza el artículo 2538, pero dejando de lado eso, la cuestión, fíjense ustedes que no tiene ningún cambio sustancial. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno. Vamos por los sujetos del usucapión, en primer lugar. ¿Sí? Bien. Nos quedamos con el código de Vélez. ¿Sí? Ya no está vigente hace 3 meses y algo. Artículo 3950. Decía, en materia de prescripción adquisitiva, decía, todos los que pueden adquirir, pueden prescribir. Hasta fácil para aprenderse de memoria. Todos los que pueden adquirir, pueden prescribir. Ahora, la pregunta es, ¿está bien eso? ¿Estaba bien eso? No. ¿Les doy ejemplos? ¿Las personas por nacer pueden adquirir? Sí. Ahora bien, ¿pueden prescribir? No. ¿Pueden adquirir por usucapión? No, en absoluto. Para nada. Por una cuestión incluso hasta temporal. Pero aunque no fuera temporal, acuérdense ustedes que se puede poseer a partir de qué edad? De los 10 años. Por ejemplo, eso en materia de capacidad de derecho, por ejemplo. En materia de capacidad de ejercicio, como se llama ahora. No, al revés, eso es materia de capacidad de ejercicio. En materia de capacidad de derecho se me ocurre este ejemplo. A ver, el albacea, por ejemplo, ¿puede adquirir los bienes de la testamentaría? No, es una típica incapacidad de derecho de libro. ¿Sí? Sin embargo, ¿puede adquirir por usucapión, que es un modo originario de adquirir un derecho real? Sí, sin lugar a duda. Entonces fíjense ustedes que el principio estaba bien como principio. Pero en todo caso tendría que haber dejado a salvo que la ley podría disponer lo contrario en algún supuesto. Sin embargo, no lo dijo y decía que todos los que pueden adquirir pueden prescribir y estaba mal. ¿Sí? Miren, el artículo 2534 del Código Civil y Comercial dice a nivel general para las dos prescripciones, adquisitiva y liberatoria, que la prescripción opera a favor y en contra de todas las personas, y miren el agregado, que es lo que le faltaba al de Vélez, excepto disposición legal en contrario. Yo acá me tomé el atrevimiento de incluirles 2. Se me ocurre que hay más. Pero fíjense ustedes, los bienes públicos del Estado son imprescriptibles. Ahí tienen una excepción. ¿Sí? Y después nos encontramos otra en el que es el 1922, que nos dice que, a ver, me siguen, a ver, porque yo le quiero hacer una explicación al respecto después. Para adquirir una relación de poder sobre una cosa, esta debe establecerse voluntariamente por sujeto capaz, excepto las personas menores de edad para quienes es suficiente que tengan 10 años. ¿Se los traspaso al castellano? ¿Sí? Para poseer hay que tener 10 años. Déjenme hacerle un paréntesis con este ejemplo. Primero, el artículo no dice para poseer, dice para adquirir una relación de poder. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son las relaciones de poder? Ya las vieron con el doctor Pepe, supongo, ¿no?
la posesión y la tenencia. Podríamos discutir si los servidores de la posesión, pero la posesión y la tenencia, ¿sí? Sin duda, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora, el hecho de que yo diga que una persona puede poseer a los 10 años, no estoy diciendo que a partir de los 10 años es mayor de edad, es capaz, es un genio. No, no. Estoy diciendo que puede poseer a partir de los 10 años. Que puede adquirir una relación de poder a partir de los 10 años. Yo me pregunto, ¿de qué modo podría adquirir 10 años una persona, de qué modo puede adquirir la tenencia una persona de 10 años que no es capaz? ¿Me siguen? ¿Podría, por ejemplo, suscribir un contrato de comodato? No. ¿Un contrato de depósito? No. ¿Alquilar? No. ¿Cómo podría adquirir la tenencia entonces? Ahora, olvidémonos, no quisieron decir tenencia, no quisieron decir relaciones de poder, quisieron decir posesión, que es lo que estaba en el código de Vélez, en definitiva, y con la misma edad, 10 años. Ahora, yo les pregunto, yo sé que los chicos vienen precoces, chico de 10 años, ¿sí? Podría, por ejemplo, suscribir un boleto de compraventa a los efectos de adquirir la posesión por boleto de compraventa. No, porque pasa lo mismo, no es capaz. ¿Sí? ¿Está? No. Entonces, ¿cuál es el único modo por el cual un chico de 10 años podría adquirir la posesión? Por apropiación. Por apropiación. Ejemplo típico, nene de 10 años, casa vacía, puerta, patada a la puerta, franquea el acceso y se queda viviendo ahí. Un nene de 10 años. A ver, yo no digo que no pueda suceder, pero en la práctica, un chico de 10 años, cuando ingresa, ¿ingresa solo? ¿Con quién ingresa? Con los padres. Entonces, si ingresa con los padres, por ejemplo, con los padres, si ingresa con los padres, ¿quiénes son los poseedores? Los padres. ¿El chico es poseedor? No, el chico es servidor de la posesión por razón de hospedaje. ¿Está? Razón por la cual yo no digo que como dato, digamos, puede servir, está muy bueno que se ponga una edad exacta a partir de la cual, pero en la práctica, en realidad es un ejemplo que no nos lo vamos a encontrar muchas veces. Ojo. ¿Cómo? Por el tema de tiempo, dice usted. Sí, pero yo la verdad, mire que yo me dedico al tema. Salvo una vez de un usucapión, de unos elementos de un dentista, no he visto jamás un juicio de usucapión por cosas muebles. Pero por lo menos desde el punto de vista teórico podría servir tranquilamente como para dar un ejemplo, ¿sí? Ahora va a haber, con el tema de los cambios en materia de automotores, va a haber algún juicio de usucapión de muebles. De todos modos, yo les quería contar que en la práctica, ¿sabe cómo se suele ver este ejemplo? Se suele ver así, más o menos, una persona a los 30 años aproximadamente presenta el juicio de usucapión diciendo que está poseyendo desde los 10. ¿Sí? ¿Lo han visto eso alguna vez? Eso se suele ver muy frecuentemente. Ahora, el tema es que está en la pericia probatoria del demandado. Porque el demandado es que lo que tiene que demostrar es que a partir de los 10 años está en la casa en todo caso, pero no ingresó solo, ingresó con gente que son los verdaderos poseedores, razón por la cual ahí debería caer la demanda. Eso por ahí se suele ver en todo caso, pero es la única forma. Pero la verdad que ejemplos muy claros en los cuales se puede dar esto no encuentro. Desde el punto de vista de la prescripción liberatoria, el Código Civil, ¿sí? El de Vélez-Arfield, establecía un principio más que amplio también en el sentido de el Estado general, provincial, las personas jurídicas y los particulares pueden oponer la prescripción. Y yo creo que la palabra oponer en todo caso era lo único que se le podía criticar, porque ustedes saben que la prescripción liberatoria estaba discutido acerca de si también podía ingresar al proceso judicial como acción, no solamente como oposición, y estaba esa duda, y por ahí la palabra oponer generaba alguna especie de ruido. El artículo 2534 hoy, como les dije recién, aplicable tanto a la prescripción adquisitiva como a la prescripción liberatoria, sinceramente me parece hace tabla rasa con la cuestión al decir que la prescripción opera a favor y en contra de todas las personas, excepto disposición legal en contrario. Fíjense cómo sigue el artículo. Miren lo que dice el artículo después. Dice, los acreedores y cualquier interesado, ¿lo ven? Los acreedores y cualquier interesado pueden oponer la prescripción. ¿Se les ocurre a ustedes algún ejemplo en el cual cualquier interesado puede oponer la prescripción que no sean las partes? Hay varios, ¿eh? Algunos dijeron ya, ¿cuál? ¿Cómo? ¿Podría ser, quizás? ¿Sí? ¿Un fiador podría ser, por ejemplo? ¿Sí? Yo les voy a contar una causa en la cual una vez intervine, en el cual todavía no estaba vigente esto, ¿no? Pero en todo caso ahora me sirve como ejemplo, en el cual otra persona que era interesado, que no eran las partes, pudo oponer la prescripción. Se trataba de lo siguiente, a ver si
si me siguen en el ejemplo. Una persona vendió por boleto de compraventa a otra un inmueble. ¿Sí? ¿Está bien? Vendió por boleto, pero no le entregó la posesión. Porque la posesión, ¿saben quién la tenía? Mi cliente. ¿Sí? Pero se nota que en el boleto de compraventa se le debe haber dicho, bueno, mirá, me obligo a conseguírtela en 2 años, 3 años, 5. Vaya, la cosa que pasó 12 años y nunca le había entregado la posesión. A los 12 años, el adquirente por boleto, imagínense, inició un juicio de escrituración contra el vendedor. ¿Por qué juicio de escrituración? ¿Qué buscaba con la escritura? Poder reivindicar después contra mi cliente. ¿Me siguen? Bien, pero cuando inició la acción de escrituración, el demandado, ¿qué le importaba? La verdad, la situación, en definitiva, ni se presentó. Pero al que le importaba en todo caso, porque luego iba a sufrir la reivindicación, ¿quién era? A mi cliente. Razón por la cual nosotros intervinimos en el expediente. ¿De qué modo? Precisamente solicitando la prescripción liberatoria porque habían pasado los 10 años de juicio de escrituración. ¿Sí? Porque en ese caso, al no haberse transmitido la posesión, la plazo de prescripción es de 10 años. Bueno, lógicamente salió bien y ese fue uno de los... Después, en todo caso, podemos discutir cómo se presentó mi cliente como figura de tercero en el proceso, porque eso depende de las jurisdicciones. Pero yo les quiero contar qué fue lo que sucedió en ese caso puntual, y es un caso típico en el cual un interesado puede poner la prescripción sin ser parte en el proceso. Bien. El primero de los elementos esenciales para poder adquirir por usucapión es el paso del tiempo. ¿Sí? Sin duda. No solamente el paso del tiempo, es uno de los elementos esenciales. El otro es la posesión calificada. ¿Sí? Por ende, si es importante, lo más importante al momento del proceso sería determinar desde cuándo comencé o desde cuándo tuvo inicio esa posesión. Hoy, les cuento, la cuestión genera aún mayor importancia. ¿Saben por qué? Porque no sé si ustedes están al tanto que la sentencia de usucapión debe contener expresamente la fecha, dice la fecha, ¿sí? La fecha en el cual se consideró adquirido el inmueble por usucapión, ¿sí? Entonces, si el juez tiene que decir la fecha, con más razón las partes tienen que, digamos, hacer un esfuerzo probatorio muy grande para demostrar desde cuándo tuvo comienzo esa posesión. Les cuento, miren, en la época del Código de Vélez-Sarsfield, en la época digo yo, hace 3 meses, ¿no? Pero bueno, durante la vigencia del Código de Vélez-Sarsfield, el 3961 decía lo siguiente: como ayuda a los efectos de probar el inicio de la posesión, decía, el cómputo del tiempo comienza a correr desde el día de la adquisición de la posesión. La verdad, gran ayuda no era, ¿sí? Convengamos, ¿no? Pero sí, por ahí en todo caso lo que servía de ayuda para la prescripción corta era el artículo 4003. Miren esto, se presume que el poseedor actual que presente en apoyo de su posesión un título traslativo de propiedad ha poseído desde la fecha del título. ¿Está bien? Fíjense ustedes, estamos hablando de la prescripción corta que requiere buena fe y justo título. ¿Qué decía el 4003? Que se presume que una persona es poseedor desde la fecha de ese justo título. ¿Sí? Le dejo por ahora la pregunta, en todo caso después lo vamos a ver. ¿El boleto de compraventa es justo título a los efectos de la prescripción corta? No. Después en todo caso lo vemos. No. Entonces, el artículo no se estaba refiriendo al boleto de compraventa. El artículo lo que se estaba refiriendo era a la escritura pública, ¿sí? Al título en el sentido de escritura pública. De todos modos, les cuento que por analogía jurisprudencialmente se fue morigerando la interpretación de este artículo a punto tal que se llevó a ampliarlo incluso hasta boleto de compraventa, boleto de cesión, pero no es lo que decía el artículo. El artículo se refiere al justo título, ¿sí? Al título hábil para la prescripción corta. Esa misma ayuda, ¿sí?, de la prescripción corta, fíjense ustedes que sigue vigente en el Código Civil y Comercial con una redacción similar en el artículo 1903, ¿sí? Y acá viene el cambio más grande respecto al tiempo desde el Código Civil al Código Civil y Comercial. Miren, artículo 3959 del Código Civil y Comercial. La prescripción de las cosas poseídas por fuerza o por violencia no comienza sino desde el día en que se hubiese purgado el vicio de la posesión. A ver, ¿cuándo se purga el vicio de la posesión? ¿A cuánto tiempo se purgaba el vicio de la posesión? A ver si alguno se acuerda. Al año. ¿Por qué al año? ¿Qué pasaba al año? ¿Qué se perdía al año? Las acciones posesorias, exactamente. ¿Quieren que les dé un ejemplo práctico? Vamos a suponer que yo vivo en la esquina, pero ustedes están muy enojados conmigo, vienen 5 o 6 de ustedes, ¿sí?
me sacan de los pelos de mi casa e ingresan a mi casa, ¿sí? ¿Desde cuándo son poseedores? ¿Desde las 0 horas de ese día? No. ¿Por qué? Porque primero tenían que ¿qué? Tenían que purgar los vicios. Entonces, iban a ser poseedores recién al año desde que adquirieron la posesión por violencia, cuando se purgaba el vicio de violencia. Entonces, esa usucapión ya requería 20 años, no, requería 21. Uno para que se purgue el vicio, más 20 más. ¿Está? Vélez Sarsfield le dio excesiva importancia al tema de los vicios de la posesión. Yo siempre explico lo mismo, no sé si es así, pero se me ocurre pensar. Ustedes saben que la posesión es un juicio, la usucapión, perdón, es un juicio verdaderamente extraño. Es un juicio en el cual el usurpador le gana al dueño. ¿Es así o no es así? Piensen ustedes que al momento de legislar ya había, de Vélez Sarsfield, ya había críticas respecto. Si ustedes me dirán, bueno, el usucapión viene del derecho romano, en definitiva, sí, bueno, pero requería título, y la verdad que había opiniones cruzadas, algunos manifestaban en contra, otros a favor. Se me ocurre que esa disputa doctrinaria le llegó a Vélez Sarsfield. Entonces, bueno, se decidió, dijo, bueno, yo voy a legislar la usucapión, la voy a admitir, pero se me ocurre que la legisló con culpa. Entonces digo, la voy a admitir, pero primero que se purguen los vicios, ¿sí? Y entonces la idea de Vélez Sarsfield es que comenzaba a correr el plazo de la prescripción con la purga de los vicios. El tema es que en el Código Civil y Comercial, y ese es el mayor cambio, no hay ningún artículo que haga las veces de correlato de este artículo 3959. Es decir, que este supuesto de hecho desaparece, porque en el Código Civil y Comercial ya no hay mayor relevancia respecto de los vicios de la posesión. Es más, no hay ninguna en cuanto a la usucapión. Sigue existiendo la clasificación de la posesión en viciosa y no viciosa, pero ya nada, ninguna relevancia respecto de la usucapión. Entonces, volvemos al ejemplo práctico que hablábamos recién. Yo vivo en la esquina, con el Código Civil y Comercial. Si ustedes, 5 de ustedes van, me sacan de los pelos de mi casa e ingresan a mi casa, ¿desde cuándo van a ser poseedores? Exactamente. Es decir, que ya no van a requerir un año para purgar los vicios más 20 años para la usucapión. No, directamente a partir de las 0 horas comienza a correr el plazo de los 20 años para la usucapión, porque no hay necesidad de purgar los vicios. Ese es un gran cambio, un cambio importante respecto al código de Vélez Sarsfield. El segundo elemento importantísimo es el de la posesión. No cualquier posesión, tiene que ser posesión calificada, porque ustedes piensen que si yo digo posesión y hoy por hoy se llega al criterio de que la posesión se presume, parecería ser que dejo pasar 20 años, la posesión se presume, listo, es mío. No. La posesión, a los efectos de la usucapión, tiene que tratarse de una posesión de tipo calificada. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, en la época del Código Civil y Comercial, la posesión se calificaba a partir de 5 recaudos, 5 requisitos. El primero decía que la posesión tenía que ser a título de dueño. ¿Sí? ¿No les suena extraño eso? Posesión a título de dueño. A ver, ¿cuáles son siguiendo la teoría sabiniana de los elementos de la posesión y los elementos de la tenencia, ¿cuáles eran los elementos? ¿Quién no lo va a saber eso, no? ¿Cuáles son los elementos de la posesión? Eran 2, ¿se acuerdan? El corpus y animus domini. Bueno, ¿el corpus cuál era? ¿Qué era? Era la posibilidad de disponer físicamente de la cosa. La posibilidad, ¿sí? ¿Está? ¿Y el animus domini? La intención de comportarse como dueño, perfecto. El no reconocer en otro un señorío superior. ¿Está? ¿De acuerdo? Entonces, si ya de por sí la posesión implica corpus más animus domini, ¿qué puede ser que me esté requiriendo el código cuando me dice que la posesión tiene que ser a título de dueño? Si ya soy poseedor, a título de dueño, por ende. Les cuento, miren, el artículo 4015 en realidad fue incluido en un contexto histórico porque fue extraído del Código de Napoleón. ¿Sí? En el Código de Napoleón hay una clasificación de la posesión en posesión a título de dueño y posesión por otro. La posesión por otro, ¿cuál es para nosotros? ¿Cómo se llama? Tenencia. ¿Está? Pero bueno, se copió el artículo y había que buscarle algo. Porque ¿qué decía? Porque si yo digo posesión a título de dueño, parecería que era lo mismo que decir poseedor. Miren, la doctrina le buscó la siguiente vuelta para no dejarlo sin sentido el artículo. ¿Saben ustedes, se acuerdan de los actos de mera tolerancia? Miren, les doy un ejemplo. Yo tengo un terreno y mi hermano tiene un terreno al lado. ¿Sí? ¿Está?
El terreno de mi hermano le quedó muy chico, entonces yo le permito que en el terreno mío lave su auto, guarde su auto, pase por allí, quizás con los chicos jueguen. Pero eso no significa que esos actos sean considerados actos posesorios a los efectos de usucapir, porque son considerados actos de mera tolerancia, por razón de vecindad, por razón de familia, etc. Entonces, lo que se intentó decir es que cuando el Código Civil hablaba de que la posesión tenía que ser a título de dueño, significaba que debían quedar excluidos los actos que eran actos posesorios, pero actos de mera tolerancia. Es decir, posesión a título de dueño significa posesión que no sea por actos de mera tolerancia. ¿Sí? Eso es un criterio para no dejarlo sin sentido el artículo. A ver, en segundo lugar se requería que la posesión sea pública. A ver si a alguno se le ocurre, ¿qué significaba que sea pública la posesión? Es teórico el tema, ¿eh? Porque a uno palabra pública le suena como manifiesta, pero no era así. ¿Qué significaba pública? ¿Por qué la palabra pública, exactamente la palabra pública? Acuérdense ustedes, Vélez Arfield tenía en su cabeza el tema de los vicios de la posesión. ¿Pública como oposición a qué? Al vicio de clandestinidad, exactamente, al vicio de clandestinidad. ¿Está? ¿Me siguen? Por ahora nos quedamos en eso. Entonces decía pública como opuesta al vicio de clandestinidad. Ahora volvemos sobre eso. Del mismo modo, cuando decía pacífica, teniendo en cuenta los vicios para Vélez Arfield, ¿a qué se refería con la posición que debía ser pacífica? ¿Como opuesta al vicio de qué? De violencia. No debía ser viciosa, decía pacífica, opuesta al vicio de violencia. Perfecto. Hasta ahí bien. Ahora, decía que era continua. ¿Qué significa continua? ¿Qué se les ocurre como sinónimo de la palabra continua? Cuando alguien dice posición continua, ¿qué es? ¿Continua qué? No. Interrumpida no porque eso es otro carácter. Continua, ¿qué significa? ¿Cómo? Seguida. ¿Qué otra cosa puede ser? A ver. Permanente, dice la doctora. Mire, yo les digo más o menos qué es lo que considera la doctrina que significa continua. La posesión continua es una posesión ejercida con regularidad. ¿Sí? Pero ojo, escuchen esto, no con cualquier regularidad. Siempre hay que aclararlo. La posesión continua es una posesión ejercida con regularidad, pero con la misma regularidad que se le exige al dueño. Hago esta aclaración porque si el dueño tiene un inmueble que se inundó 2 años y durante esos 2 años que el inmueble estaba inundado no pudo ir, no se le puede exigir al usucapiente que se convierta en héroe y que vaya a hacer actos posesorios aún con el inmueble inundado. Del mismo modo, por ejemplo, si lo que estoy usucapiendo es un inmueble en Mar del Plata, en el cual el dueño va solamente 15 días en enero, no se le puede pedir al dueño que vaya más de 15 días en enero. Si quiere ir todos los días, perfecto, pero no se le puede exigir mayor regularidad que la que se le exige al dueño. ¿A qué voy con todo esto? Que en definitiva la continuidad es una cuestión de hecho. Al ser una cuestión de hecho, es una cuestión que va a estar sometida a prueba, a prueba por cualquier medio de prueba. Y por ende, ¿cuándo se van a dar cuenta que cumplieron o no con la continuidad? Al momento de la sentencia. Porque es una cuestión de hecho, precisamente. ¿Está? ¿De acuerdo? Bien. Y por último, ¿qué significa que sea ininterrumpida? ¿Se acuerdan ustedes que la prescripción puede estar sometida a causales de suspensión y de interrupción? Entonces, cuando se dice que la posesión tiene que ser ininterrumpida, ¿qué se pide en realidad? Que no haya estado sometida a causales de interrupción. Ahora vamos a volver sobre eso. ¿Sí? Bien. ¿Cuántos elementos entonces en el código de Vélez para calificar la posesión? 5. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a pasar ahora al Código Civil y Comercial. ¿Cómo se califica la posesión en el Código Civil y Comercial? A ver, saquemos el a título de dueño, porque como les dije recién, se le dio un contenido por una cuestión creo sentimental, de tipo histórica. ¿Sí? Olvidémonos. Bueno, a ver. ¿Cuál de estos 4 que quedan desaparece en el Código Civil y Comercial? ¿Cuál desaparece? Pacífica. ¿Qué dijimos recién? No le da relevancia a los vicios, al modo de adquirir la posesión viciosa en absoluto. ¿Sí? Entonces, por ende, si la posesión no es pacífica, no importa, es posesión al fin y se puede usucapir. ¿De acuerdo? No está. ¿Sí? Bien. Ahora, hay una que no es que desaparece, uno de los requisitos se transforma. ¿Cuál es el que se transforma? Pública. ¿En qué se transforma? En ostensible. Miren, yo acá quiero detenerme con una pequeñísima explicación. El cambio de la palabra pública a la palabra ostensible, no crean ustedes que es un cambio cosmético, porque me gusta más la palabra ostensible que la palabra pública. Tiene una explicación totalmente teórica. ¿Se acuerdan?
bueno, si alguna vez volvieron a ver derechos reales después de la facultad, aquel tema de que los vicios de la posesión son relativos. ¿Se acuerdan? La teoría de la relatividad de los vicios. El decir que los vicios de la posesión son relativos implica solamente que es vicio solamente para el que lo sufre. Es decir, si yo soy el dueño y la posesión es clandestina para el dueño, para los otros no. ¿Está? Por ende, si se decía o si se exigía que fuera pública como posesión a clandestina, lo que estaba pidiendo Vélez Sarsfield era que la posesión pueda ser conocida o cognoscible por el dueño, que era el quien sufría el vicio. ¿Está? Pero en realidad, con el proceso de usucapión o con el juicio de usucapión o con la adquisición por usucapión, no se persigue que la posesión sea cognoscible o conocida solamente por el dueño, sino por toda la sociedad. Por ende, de ninguna manera yo podía seguir diciendo que era pública como puerta clandestina, porque en todo caso iba a ser clandestina para el dueño. Yo lo que quiero es que la posesión sea ostensible en el sentido de manifiesta para toda la sociedad. Es decir, que no solamente el dueño tenga la posibilidad de conocerla o de conocer esa posesión. No, que sea toda la sociedad la que pueda conocer esa posesión. Y de ahí la inclusión de la palabra ostensible. Es más, es tan importante que todo el mundo conozca, no creo que acá no, pero ustedes saben que provincias como por ejemplo Jujuy o Córdoba se publicita incluso con carteles el juicio de usucapión. El juicio de usucapión, no la posesión como en este caso, el juicio. Es decir, que el legislador está plenamente interesado en la publicidad, pero a nivel sociedad de esa posesión calificada. ¿Está? Bien. Y por último, tiene que ser ininterrumpida, que ahí no cambia el sentido. Entonces, fíjense ustedes, teníamos 5 recaudos en el Código Civil, ¿sí? ¿Cuántos ahora? 3. Pero con una pequeña ayuda que no sé si será muy aplicable para el usucapión, pero encima de todo les cuento que la continuidad, ¿sí? Dice el artículo 1930 que se presume. Está bien, ustedes tienen que probar igual los 20 años de actos posesorios, pero en caso de duda se me ocurre que ese artículo podría servir para tener por probada la continuidad, ¿sí? Vamos a quedarnos entonces ahora con las causales de interrupción. A ver, miren el artículo 3984 del Código de Vélez. Miren lo que dice. La prescripción se interrumpe, era lo que se llamaba causal de interrupción natural, se interrumpe cuando se priva al poseedor durante 1 año del goce de la cosa. Se privaba 1 año durante el goce de la cosa. ¿Se van acordando de lo que hablamos recién? Se privaba 1 año del goce de la cosa. Dice, aunque la nueva posesión sea ilegítima, injusta o violenta. Porque acuérdense ustedes, ¿qué requería Vélez Sarsfield? Purgar los vicios con el paso del año. Entonces, para interrumpir la prescripción del otro, tenías que interrumpirlo privándolo de la posesión 1 año. ¿Está? Bueno, ese artículo, ¿ustedes creen que tiene algún correlato actual en el Código Civil y Comercial? No. Desaparece la única causal de interrupción natural del Código de Vélez. Ya no más. Ya yo interrumpo en todo caso sacándolo hoy mismo. ¿Me siguen? ¿Está? No hace falta el plazo del año para ninguna purga de ningún vicio, ¿sí? Ese artículo desaparece. Vamos a quedarnos con los más comunes, los que siguen vigentes, a ver qué cambio hubo, qué consecuencias pudo haber habido en el cambio, o puede haber en todo caso, ¿no? En el futuro. El supuesto más conocido de interrupción de la prescripción, válido para la usucapión y para la prescripción liberatoria, es el reclamo judicial. ¿Se acuerdan lo que decía el 3986? La prescripción se interrumpe por demanda. Por demanda. Demanda. ¿Qué significa? ¿El escrito técnico llamado demanda? ¿O cualquier escrito judicial que dé la idea de activar para cobrar esa deuda o en todo caso para interrumpir esa usucapión? ¿Qué se refería con demanda? Y venían las discusiones, por ejemplo, ¿el beneficio de litigar sin gastos es demanda? ¿La diligencia preliminar es demanda? ¿La medida de prueba anticipada es demanda? ¿La medida cautelar previa al proceso es demanda? ¿Qué opinan ustedes? No, ahí dice demanda. Bueno, pero yo con eso estoy demostrando que quiero iniciar un proceso judicial. ¿Y es demanda o no es demanda? Bueno, la verdad que la cuestión estaba totalmente debatida. Llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación decía más o menos lo que quedó plasmado en el Código Civil y Comercial, que el curso de la prescripción se interrumpe por, escuchen, toda petición del titular del derecho ante autoridad judicial que traduce la intención de no abandonarlo. ¿Me siguen?
toda petición del titular del derecho ante autoridad judicial que traduce la intención de no abandonarlo. Ese era el criterio de la Corte que más o menos con los términos de los fallos se plasmó en el artículo 2546. Es decir, toda petición, pero miren lo que dice, ante autoridad judicial. Ustedes me dirán, bueno, está bien, antes decía demanda, ahora dice ante autoridad judicial, dice más o menos lo mismo. Claro, el problema que se está planteando ahora, que están discutiendo en doctrina, es acerca de lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un reclamo judicial requiere necesariamente un reclamo administrativo previo? ¿El reclamo administrativo previo también interrumpe? Y bueno, pero ahí dice autoridad judicial. Bueno, es un tema que en realidad todavía por lo menos no encontré una doctrina en estos 3 meses y algo, en este año que están escribiendo, no encontré nada para contarles, ¿sí? El artículo 3986 del Código Civil decía lo siguiente: la prescripción se interrumpe por demanda, escuchen, contra el poseedor. Claro, hay que ser un genio para eso, porque miren, les voy a contar un ejemplo práctico. Si a ustedes se les mete alguien en una casa, en la casa de ustedes, o en una casa, en un inmueble de su propiedad, ¿ustedes saben en qué carácter ocupa la persona? Lógicamente que no. Lógicamente que no tenemos ni idea en qué carácter ocupa. A ver, uno podría decir, bueno, si por esas casualidades del azar llego a conseguir el nombre del que ocupa, que ya de por sí es muy difícil, pero vamos a suponer que lo consiga, porque me lo da un vecino, algo por el estilo. De última, ¿qué puedo hacer como primer intento? Envío una carta de documento para que manifiesten qué carácter ocupa. ¿Les parece? ¿Sí? La verdad, yo nunca tuve suerte con eso. Porque o ni te la responden, pero si te la responden y están asesorados, lo que menos van a decir es en qué carácter ocupan, por lo menos desde el punto de vista técnico. Van a decir, rechazo su carta de documento, ¿es así o no es así? Bueno, la vía de la carta de documento, no sé si, ojalá que lo puedan lograr, pero la verdad yo nunca tuve suerte con eso. ¿Qué me queda? Segundo paso para averiguar en qué carácter ocupa. Diligencia preliminar. Es más, de hecho, es una expresa diligencia preliminar. Está establecida expresamente que manifiesta en qué carácter ocupa. Yo no sé, repito, cuáles habrán sido sus experiencias laborales en Tucumán, pero las mías son pésimas al respecto. Porque no encontré jamás que cuando me constituyo con el oficial de justicia, el requerido me diga: soy poseedor ilegítimo de mala fe, vicioso con vicio de clandestinidad. Jamás encontré que alguien me dijera eso. ¿Qué te dice la gente? Te dice, mira, yo estoy hace 10 años, me lo dio mi esposa, yo vine acá a vivir con mis hijos, mira, no sé, no está mi mamá. ¿Vieron esas cosas que suelen...? Pero lo cual... reivindicación. Claro, si fuera tenedor, tendría 2 opciones. ¿Cuál es? Nombrar al poseedor o no decir nada. Si nombra al poseedor, la cuestión es clarísima, porque si nombra al poseedor, la demanda se endereza contra el poseedor, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que suele pasar? Recibe la demanda y la usa para jugar al truco, para anotar los tantos del truco, ¿sí? Recibe la demanda y no dice nada. Y yo sigo adelante con un juicio, no sé cómo, también es juicio ordinario la reivindicación acá en Tucumán, ¿no? Juicio ordinario, un tiempo llego a sentencia, la sentencia me da la razón, lo saco, ¿sí? Pero resulta ser que cuando llego a la sentencia y lo saco, aparece el poseedor. Después de muchísimo tiempo aparece el poseedor. Entonces, ¿esa sentencia es oponible al poseedor? No, no le es oponible al poseedor. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando ya quiero iniciar una nueva demanda de reivindicación contra el poseedor, es posible que esté prescripta. Que ya haya prescripto o haya adquirido por prescripción. ¿Está? Pero claro, fíjense qué decía el artículo. La prescripción se interrumpe por demanda contra el poseedor. Entonces la pregunta es, si yo hacía todo este desgaste jurisdiccional y seguía la demanda contra el tenedor, ¿también interrumpía la prescripción? Bueno, estaba la discusión. Eso se discutía. Justamente eso fue lo que se solucionó con el artículo 2546. Miren, ¿me siguen? El curso de la prescripción se interrumpe por toda petición, Dice, contra el poseedor. ¿Bien? Está igual. Coma. Contra su representante en la posesión. ¿Quién es? El tenedor, precisamente, y luego o contra el deudor. Está de ese modo, solamente con
3 o 4 palabras se soluciona esta cuestión práctica, ¿sí? Otra cuestión práctica también que soluciona el texto del artículo 2546, fíjense la última parte, es cuando dice que la demanda también, o el escrito, o la petición, también interrumpe la prescripción si es interpuesta, miren esto, en el plazo de gracia previsto en el ordenamiento procesal aplicable. ¿Se acuerdan de la famosa discusión? Porque si la usucapión es un plazo sustancial, se le aplica también el plazo de gracia, que es un plazo adjetivo, y estaba esa discusión eterna. Bueno, el artículo dejó en claro que sí, interrumpe la prescripción adquisitiva o liberatoria, aun cuando la demanda se interpone en el plazo de gracia previsto en el ordenamiento procesal aplicable, ¿sí? Miren, hay una cuestión que parece que no estaría resuelta en el artículo, pero a mi criterio sí está resuelta en el artículo, que se discutía mucho al respecto. La demanda, de acuerdo al 3986 que hablaba de demanda, la demanda, ¿requería ser notificada para que interrumpa la prescripción o bastaba solamente con interponer la demanda? Bueno, ahí dice demanda, pareciera ser que no exige notificación, dice demanda, ¿es así? Pero por otro lado, ustedes piensen, una persona se mata cumpliendo actos posesorios, 20 años, ¿sí? Gastando, presenta su demanda y cuando presenta su demanda, no sé si acá puede pasar esto, pero en Buenos Aires sí, le contestan que hace 12 años presentaron en un juzgado, cualquier juzgado, una demanda por reivindicación y nunca dio un traslado. ¿No es injusto también? Yo digo que, no sé en Tucumán porque no sé acá cómo corren las caducidades, porque si la caducidad acá son automáticas y las puede oponer de oficio el juez, ese ejemplo nunca se daría. Pero en la provincia de Buenos Aires las caducidades son a pedido de parte, ¿sí? Y por 2 veces hay que pedirlas. En la primera se lo intima, en la segunda recién opera la caducidad. O sea que ese ejemplo se podría dar en la provincia de Buenos Aires. En otras provincias sé que no, porque las caducidades son automáticas. Nunca podría estar 12 años un juicio sin dar traslado porque le hubieran puesto la caducidad. No sé cómo será en Tucumán. Pero bueno, esa era la cuestión. Yo creo que ese tema de la exigibilidad o no de la notificación de la demanda, yo creo que está solucionado en el artículo, en ese propio artículo, en ese artículo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sí o no? Miren, yo les doy una ayuda para ver si ustedes siguen mi criterio. Yo lo encuentro en la parte final del artículo. ¿Sí? ¿Se requiere la notificación o solamente basta la presentación de la demanda? No lo van a encontrar expresamente, pero yo creo que se desprende de la última parte del artículo la solución a este problema. A ver, no lo entiendo. O sea que en su criterio debería requerirse la notificación. Es una buena idea. ¿A alguien se le ocurre? En realidad yo pienso lo contrario, particularmente. Pero, ¿cómo no hay nada? ¿Perdón? Bueno, no, pero antes decía de la demanda, ahora dice la petición. Creo que era el tema, digamos, la argumentación seguiría vigente si nos basáramos solamente en ese único argumento. Miren, ¿saben por qué les digo yo que creo que la cuestión está solucionada en el sentido contrario, en el sentido de la no exigibilidad de la notificación? Con la última parte. Si dice que la prescripción se interrumpe por presentación de la demanda en el plazo de gracia, ¿cuánto es el plazo de gracia en Tucumán? 2 horas. En la provincia de Buenos Aires tenemos 4 horas, pero sean 2, 4, 6 u 8, si se puede interrumpir la demanda en el plazo de gracia, lleva íncito que en 2 horas no se va a poder notificar. Entonces, si se me permite que la interrupción opera presentándola en el plazo de gracia, se me ocurre que la presentación del plazo de gracia implica que el artículo no está requiriendo la notificación porque en 2 horas no lo voy a poder notificar. Y máxime si lo presento en los últimos 15 minutos antes que venzan las 2 horas. Si dice que la sola presentación interrumpe la demanda, me parece que ese debería ser un criterio que permita o ser orientador en todo caso para evitar la notificación. De todos modos, ojo, dejo a salvo los planteos de abuso del derecho o algún planteo de inconstitucionalidad con base en algún tratado internacional que ya lo he leído también, ¿sí? Seguimos con la interrupción por demanda. Miren lo que decía el artículo 3987.
¿Me siguen? Del Código Civil. La interrupción de la prescripción se tendrá por no sucedida, es decir, desaparece la interrupción, se tiene por no sucedida si el demandante desiste de ella. Bien, ¿qué desistimiento? ¿Del proceso o del derecho? Del proceso. Lógicamente, si desiste del derecho ya no habría que hablar de interrupción de la prescripción, se ganaron, ya se terminó el problema, perfecto. Bien, dice, o si ha tenido lugar la deserción de la instancia, perfecto, está bien, la caducidad de la instancia, bien. Ahora yo quisiera que alguien me explique esta última parte. Dice, o si el demandado es absuelto definitivamente. Es decir, si el demandado por usucapión es absuelto definitivamente, ya ganó, ya usucapió, ya es dueño. Por ende, si ya es dueño, ya no se podría hablar de interrupción de la prescripción. Se terminó el problema. Si dice definitivamente, entonces no debe haber querido decir eso. ¿Qué debe haber querido decir entonces? Bueno, miren, la idea que tenía la doctrina para explicar esta última parte del artículo es la siguiente. ¿Me siguen? La interrupción de la prescripción se tendrá por no sucedida, escuchen, si el demandado es absuelto definitivamente, pero en cuestiones no definitivas. Les doy un ejemplo práctico, miren, que me pasó a mí. Una vez iniciaron una acción de reivindicación contra un cliente mío. Una acción de reivindicación. La acción estaba perfecta. No había nada para decir. ¿Sí? Me puse a leer toda la documentación y lo único que pude encontrar es una anomalía en el poder que se le confirió al abogado. Pavadas. Si mal no recuerdo, lo que había descubierto es que el escribano era hermano del abogado apoderado, el escribano que elaboró el poder. Entonces lo único que se me ocurrió fue oponer una excepción de falta de personería, excepción dilatoria. Excepción que implicó, bueno, luego del descargo de la otra parte, que le otorgaran 10 días a los efectos de subsanar la personería. ¿Sí? ¿Me siguen? No me pregunten qué habrá pasado, pero no la subsanó al día 10, sino que la subsanó al día 11. Entonces se le tuvo por extemporánea su presentación. ¿Sí? Razón por la cual se acogió definitivamente la excepción de falta de personería en ese proceso, se regularon honorarios, pagó. Ahora, la pregunta es, ¿esa persona, el actor, podía iniciar otra vez el juicio de reivindicación? Sí, sin duda podía. ¿Por qué? Porque mi cliente fue absuelto en forma definitiva, pero en una cuestión no definitiva. Entonces, vamos a trasladarlo a este ejemplo acá, al artículo 3987. La interrupción de la prescripción del que reivindicó se tuvo por no sucedida porque el demandado, mi cliente, fue absuelto definitivamente en una cuestión no definitiva. ¿Está? Se tenía ese juicio de reivindicación, se tuvo por no sucedido como interrupción. ¿Está? Bien. Esa, que era una interpretación doctrinaria, eso quedó totalmente plasmado, quedó muy claro en el artículo 2547. Miren, en primer lugar, las causales siguen siendo las mismas. Se tiene por no suceder la interrupción de la prescripción. Fíjense, si se desiste del proceso, si caduca la instancia, todo igual. Y miren cómo queda la primera parte. Los efectos interruptivos del curso de la prescripción permanecen hasta que deviene firme la resolución que pone fin a la cuestión, escuchen, con autoridad de cosa juzgada formal. Porque si le pusieran fin con autoridad de cosa juzgada material, ya no habría interrupción de la prescripción. Ya no se podría hablar de interrupción de la prescripción, terminó la causa. Ahora, en cambio, si tiene autoridad de cosa juzgada formal, en ese caso la cuestión sustancial puede reeditarse. ¿Sí? Bien. Una segunda causal de interrupción de la prescripción, ¿sí? tanto liberatoria como adquisitiva, es el reconocimiento. ¿Sí? Una sola aclaración les quiero hacer al respecto. Miren lo que decía el artículo 3989 del Código de Vélez. La prescripción es interrumpida, dice, por el reconocimiento expreso o tácito. Expreso o tácito. A ver, yo quiero hacerle un comentario al respecto. En materia de prescripción liberatoria, que el reconocimiento pueda ser expreso o tácito, está perfecto. A ver, un reconocimiento expreso en materia liberatoria, lo vemos todos los días. Un convenio de reconocimiento de deuda ya es un reconocimiento expreso. ¿Sí? El allanamiento a una demanda es un reconocimiento tácito. Eso es algo habitual, se ve permanentemente en materia de prescripción liberatoria. Pero yo les dije que este artículo es también aplicable para la prescripción adquisitiva. Y ahí ya no lo había la cuestión tan clara. Porque un reconocimiento expreso en materia de prescripción adquisitiva, ¿cómo sería? Por escritura pública. ¿Ustedes vieron que alguien vaya a reconocer en forma expresa la usucapión? Vaya a reconocer que otro
¿Me siguen? Por escritura pública. Voy a ir yo a reconocer de ninguna manera. De ninguna manera, para que no, otra persona es dueña, yo soy en realidad poseedor, estoy usucapiendo. La verdad que no se ve. Lo que en todo caso se ve son reconocimientos de tipo tácito en materia de prescripción adquisitiva. El comentario que yo les quiero hacer es el siguiente, es que en realidad para mí la clasificación del reconocimiento en materia de prescripción adquisitiva debería ser el siguiente. La prescripción es interrumpida por el reconocimiento tácito, escuchen, reconocimiento tácito que a veces es voluntario y a veces es involuntario. Y ese es el tema. Porque en materia de usucapión, un reconocimiento tácito, voluntario, se ve seguido también. A ver, che, vieja, la verdad que me da pena estar acá poseyendo, nos vamos a quedar con el terreno de este hombre. Y si lo buscamos y suscribimos un contrato de locación, un boleto de compraventa y se lo... Eso se suele ver, tranquilamente se suele ver. Entonces, en ese caso se produce un reconocimiento de tipo tácito, pero expreso, voluntario, ¿sí? Voluntario, tácito, perdón, pero voluntario. El problema es que el reconocimiento tácito no siempre es voluntario, no siempre es buscado, no siempre es querido. ¿Y saben cuándo se da el reconocimiento tácito involuntario y se pierden las demandas por eso? Al momento de la redacción de la propia demanda. ¿Quién no ha visto, por ejemplo, textos como el siguiente? Que yo comencé a poseer en el año 1995 y en el año 1998 le inició un juicio de escrituración al señor, pero nunca lo puede notificar, entonces decidimos seguir poseyendo y hoy presento la demanda de usucapión. ¿Ya reconociste? En el año 1997 empecé a poseer, pero en el año 2010 firmé un boleto de compraventa comprometiéndole a pagar en 10 cuotas el terreno, pero nunca le pagué ninguna, entonces seguí poseyendo. ¿Ya reconociste? Ya reconociste. Y ese reconocimiento tácito, involuntario, es el que más se ve. Porque por eso yo siempre digo que las demandas de usucapión son tan difíciles de llegar a un buen puerto que se suelen perder aún en la soledad de tu escritorio. ¿Sí? El momento de la redacción de los hechos. Fíjense ustedes que esto que yo les traigo a colación acá fue el principal motivo, según Beatriz Arián, que la llevó a escribir en el año 1984 su libro Juicio de Usucapión, porque ella era jueza civil en Buenos Aires de primera instancia en ese momento y veía la cantidad de demandas en las cuales se efectuaban reconocimientos al momento del escrito de inicio. ¿Sí? Entonces, yo opino que en realidad la verdadera clasificación a los efectos de la prescripción adquisitiva es que el reconocimiento puede ser tácito, pero voluntario o involuntario. Yo no digo que por esto que les digo yo ahora, para nada, yo no digo que sea por lo que dije yo, pero miren ustedes cuál fue el único cambio respecto del texto anterior en el Código Civil y Comercial. ¿Qué fue lo único que desaparece? La clasificación del reconocimiento en expreso tácito. Es por reconocimiento, y en todo caso, bueno, veremos cuál, pero me parece, creo, más compatible con lo que se da en la realidad el hablar directamente de reconocimiento. ¿Sí? Bien. Una tercera causal de interrupción del usucapión, la tenemos de la usucapión, perdón, de la prescripción liberatoria, la tenemos en el compromiso arbitral. ¿Sí? Ustedes tienen legislado acá en Tucumán el juicio de árbitros y amigables componedores. Sí, creo que sí. Bien, que no se use es otra cosa, yo me pregunto si está legislado. ¿Sí? Bien. ¿Se acuerda alguno de ustedes cuáles son las formas por las cuales se puede labrar el compromiso arbitral? Las formas, desde el punto de vista formal. ¿Cómo se puede labrar el compromiso arbitral? ¿Por escritura pública? De acuerdo a los códigos de procedimiento, ¿sí? Escritura pública, instrumento privado o acta por ante funcionario judicial. ¿Sí? Bien. ¿Qué decía el artículo del Código de Vélez? El compromiso hecho en escritura pública interrumpía la prescripción. En escritura pública, o sea que si yo cumplía con el Código de Procedimientos y redactaba un compromiso arbitral por instrumento privado o por acta suscrita por funcionario judicial, parecería ser que no interrumpía la prescripción. No era correcto, porque aparte, entre las partes, sea cualquiera de las formas, era válido entre las partes. Entonces, ¿cuál sería el sentido de exigir solamente escritura pública? Bueno, eso se tuvo en cuenta al momento de la reforma y fíjense ustedes que el artículo 2548 quedó del siguiente modo. Dice, el curso de la prescripción se interrumpe, dice, por la solicitud. No importa, va a quedar librado a las provincias por la solicitud de arbitraje. ¿Sí? La solicitud, mucho más amplio. A ver, miren ustedes que dice arriba árbitros y abajo dice arbitraje, es decir, no cambió. Yo les pregunto, si yo someto la cuestión a resolución de un amigable componedor, ¿se acuerdan cuál es la diferencia entre el amigable componedor y el árbitro? El árbitro resuelve en base a derecho, el amigable componedor en cuestiones por su leal saber entender o por razones de equidad.
¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ¿qué pasa si yo someto, por ejemplo, la cuestión a que sea resuelta por un amigable componedor? ¿Les parece a ustedes que interrumpe la prescripción, sí o no? Claro, algunos dicen que queda comprendido por analogía, otros dicen no, quedó expresamente excluido, porque en definitiva lo que yo quiero es que lo resuelva alguien en base a derecho. Y la verdad que yo me inclino más porque si antes decía árbitro y ahora quedó específicamente la palabra arbitraje, a sabiendas de las críticas que recibía esa palabra árbitro, es porque efectivamente en forma voluntaria el codificador decidió dejar de lado a los amigables componedores de la cuestión. ¿Sí? Bien. Vamos a dejar las causales de interrupción y vamos a pasar las causales de suspensión. A ver, alguno de ustedes que me diga en forma totalmente campechana, lógicamente nada académico, la diferencia entre la suspensión y entre la interrupción de la prescripción. Vamos, algunos, sí. A ver, escuchen, a ver. En la suspensión, el plazo que corrió, dice la doctora, se vuelve a contar una vez que finaliza. Es decir, aprovecha, finalizada la causal de suspensión, aprovecha el tiempo transcurrido. ¿Sí? ¿Está bien? En cambio, la interrupción, borra. ¿Está bien? ¿Estamos todos de acuerdo? Se borra, se aniquila, no se tiene en cuenta, no se aprovecha. ¿Está bien? En el caso, ¿de acuerdo con eso? Pero vamos a hablar de las causales de suspensión. Miren, a decir verdad, no es que haya mucho cambio en materia de las causales de suspensión, pero alguno hay. En todo caso, lo mejor que se ve es materia de orden, porque estas causales de suspensión más o menos estaban, las del 2543, en el código de Vélez. El tema es que ahí está que ahora las tenemos todas unidas en un solo artículo a través de 5 incisos. ¿Sí? De todos modos, algún pequeño cambio hay. Yo no me quiero quedar con este artículo porque es muy largo, pero en todo caso quería quedarme con estos dos últimos. Pero algo les voy a contar. Miren, en primer lugar, el curso de la prescripción se suspende entre cónyuges y entre convivientes. Lógicamente que no quedaba otra que incluir entre convivientes porque ahora se regula la unión convivencial en el Código Civil y Comercial. Ahora, lo que no me queda claro a mí, que tampoco va a generar cuestiones prácticas, pero ahí dice convivencia. ¿Pero por cuánto tiempo de convivencia? Para que se suspenda la prescripción entre convivientes. Porque no habla de registración, no tiene por qué hablar de registración, pero cuando se regula la unión convivencial te dice que los efectos de este capítulo son cuando se tienen 2 años. Pero acá no dice nada porque está fuera de ese capítulo, entonces se suspende la prescripción por la convivencia. ¿Pero por cuánto tiempo de convivencia? 2 fines de semana basta. No sé, pero tampoco les repito, no nos vamos a quedar con eso. En todo caso les quiero contar que la que van a ver que no está. ¿Se acuerdan que hasta el Código de Vélez la prescripción se suspendía por querella? ¿Se acuerdan? Por querella. Que generó problemas terribles, porque acuérdense ustedes que la querella existe en algunas provincias, pero no en otras. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, nosotros no tenemos querellante, tenemos particular damnificado. Entonces, la pregunta era, ¿querella significaba demanda? ¿Denuncia significaba querella? Con la mera presentación de la denuncia suspendía, se generaban discusiones, pero aparte había otra cuestión mucho más sencilla que creo que fue la que decidió a los autores del código, que está presentada, está mencionada en los fundamentos del anteproyecto, que dice que no tenía sentido sostener la querella como causal de suspensión porque no obstaba a la presentación del reclamo resarcitorio. Porque tranquilamente ustedes pueden presentar la querella y luego en forma paralela la demanda civil, o bien directamente en algunas jurisdicciones se puede presentar la demanda civil en el marco de la propia querella. Entonces no tenía sentido hablar de la querella como causal de suspensión, que incluso generaba un montón de problemas desde el punto de vista terminológico, y por eso no la van a ver más. ¿Sí? Bien, nos vamos a quedar con estos dos, que acá sí me quiero detener para hacerles algún comentario de tipo práctico. Artículo 2541. Una causal de suspensión, no digo nueva, más o menos nueva, es la suspensión por interpelación fehaciente. ¿Por qué les digo más o menos nueva? Porque en el Código Civil teníamos el artículo 3986. ¿Se acuerdan del 3986? ¿Sí? Que la prescripción se suspende, escuchen, por constitución en mora, por modo auténtico, contra el deudor, ¿sí? Por única vez por 1 año. Por constitución en mora, de modo auténtico contra el deudor. Es decir, ¿para qué tipo de prescripción se aplicaba? ¿Para la adquisitiva y para la liberatoria o solamente para la liberatoria? Se hablaba de constitución en mora del deudor por 1 año. Liberatoria solamente. Solamente se aplicaba para la liberatoria. ¿Sí?
En cambio, ahora el 2541 establece que la suspensión por interpelación fehaciente, fíjese que ya no habla más constitución en mora, no implica que haya mora, no haya mora, no importa. La suspensión por interpelación fehaciente se aplica tanto para la prescripción liberatoria como para la prescripción adquisitiva. Y hay otro cambio más, que, ¿qué dijimos recién? ¿Por cuánto tiempo se suspendía? ¿Por única vez? Por un año. Bueno, ¿saben ahora por cuánto tiempo se suspende? Por 6 meses. Es decir, los cambios son que se amplía para la prescripción adquisitiva y se disminuye el plazo de la suspensión, ¿sí? En vez de un año pasa a ser 6 meses. Es muy gracioso porque el artículo dice 6 meses o el plazo mínimo de la prescripción, dice. Y no hay plazos mínimos de prescripción de 6 meses en el Código Civil y Comercial. Quedó copiado del anterior, en donde sí había plazos mínimos de prescripción de 6 meses, como por ejemplo, ¿se acuerdan? Para vicios redivitorios era 3 meses. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora no hay, pero bueno, quedó el mismo texto, pero en definitiva tampoco no es para criticar. Este es un texto muy fácil de aprender, ¿sí? Bien. ¿Ustedes en Tucumán tienen mediación prejudicial obligatoria ya instaurada? Sí, sí. Leí en su momento que había recibido algunos vetos, sí, pero por artículos, pero en definitiva ya está, digamos, en marcha de hace unos años. Fenómeno. Bien. No sé si será el caso de Tucumán, creo que no. Capaz que nosotros compartimos el mismo problema que en la provincia de Buenos Aires. Generalmente, miren, generalmente las leyes de mediación obligatoria de las provincias tienen un artículo que enumera las causas que no son mediables, ¿sí? Que no son mediables. Generalmente las provincias, a veces en el primero, a veces en el último inciso de la enumeración, suelen decir que no son mediables aquellas causas en las cuales está en juego el orden público. Creo que en Tucumán esa no está. Yo lo que les digo es que en la provincia de Buenos Aires no está, que es de donde vengo yo, no está ese artículo. ¿Por qué les cuento esto? El artículo 2542 del Código Civil y Comercial dice que la prescripción se suspende también por el pedido de mediación. La prescripción. En Tucumán, por ejemplo, si yo inicio una demanda de usucapión, ¿va a mediación también? ¿Está excluida, me dice la doctora? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Está excluido? ¿Sí? Me parece perfecto. Yo les cuento que en la provincia de Buenos Aires no está excluida. No está. Y luego la inclusión. Pero en este momento está excluida. ¿Está excluida? Perfecto, está excluida. Bueno, yo les cuento que en la provincia de Buenos Aires la usucapión no está excluida de la mediación. No está excluida de la mediación prejudicial obligatoria. Es decir, yo inicio un juicio de usucapión, inmediatamente me sortean el mediador. Ahora la pregunta que yo les hago es la siguiente. Es decir, a ver, primero los propongo en contexto porque si no puede haber alguno que por ahí que se enoje y no es mi intención para nada. Yo soy uno de los principales defensores de la mediación. De hecho, yo soy el director de la Comisión Académica del Colegio de Abogados de Bahía Blanca. Yo soy el que promueve los cursos de mediación para el continuo capacitación y perfeccionamiento de los mediadores. Estoy totalmente a favor de que la gente se encuentre, que solucione el conflicto fuera del ámbito judicial, porque no es un buen lugar para resolver el problema. Y por ende estoy totalmente a favor de la mediación. Ahora, lo que yo no estoy a favor es con la mediación de la usucapión. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería el sentido, escuchen, de suscribir un convenio en materia de usucapión? Ojo, hago esta aclaración porque no estoy diciendo que estaría buenísimo que las partes se acerquen, que las partes tengan un ámbito de diálogo, que se peguen un abrazo y que firmen un boleto de compraventa, un contrato de locación eso estaría perfecto, eso me parece perfecto. Yo lo que digo es, si en realidad se juntan en el ámbito de la mediación y suscriben un acuerdo de mediación respecto a la usucapión, ¿ese acuerdo les parece a ustedes que podría ser homologado, sí o no? No, porque está en juego una cuestión de orden público. Ustedes acuérdense que así como la usucapión no se puede transar, no es válida la confesión ficta, ¿se acuerdan en materia de usucapión? Por más que el valor de la rebeldía de otro proceso no es el mismo valor de la rebeldía en la usucapión, tienen que producir igualmente la prueba de los 20 años de actos posesorios calificados. ¿Está? Razón por la cual, si yo llego a un acuerdo, por ejemplo, se me ocurre, en decir, a ver, te faltan 3 años para el usucapión dentro de lo que me probaste acá en esta mesa. Bueno, el año que viene yo te firmo la escritura porque ya te lo doy por usucapido. ¿Se podría llegar a ese convenio? No. Por ende, ¿sería homologable? No, porque está en juego el orden público. Porque ustedes acuérdense que en materia de derechos reales, ¿sí?, la regulación interna, ¿sí?, la constitución de los derechos reales es una materia de orden público.
¿Está? Que no puede ser dejada de lado por la voluntad de las partes. Entonces, si yo llego a un acuerdo en el marco de la mediación respecto a la usucapión, ese acuerdo nunca podría ser homologable y por ende, perdón por lo que voy a decir, pero hasta los honorarios se me ocurre del mediador que deben ser también inoficiosos. Porque ¿cuál sería el sentido si no podría haber un acuerdo o no podría haber un acuerdo homologable en materia de usucapión? Que arreglen el problema es otra cosa, ¿eh? En materia de usucapión, digo yo. Entonces, la verdad, nosotros consideramos que no debería ser así. Ya están habiendo algunos planteos, pero no hay una jurisprudencia firme en la provincia de Buenos Aires que resuelva la cuestión en forma definitiva. De última, acá dice que la prescripción se suspende por pedido de mediación. Y el día de mañana, si podemos lograr en la provincia de Buenos Aires que el usucapión no sea mediable, de última también este artículo va a tener alguna aplicación práctica. ¿Saben cuándo? En aquellos supuestos de mediación de tipo voluntaria, ¿sí? De todos modos, a mí me llama la atención que este supuesto de suspensión de la prescripción por pedido de mediación es un supuesto de suspensión aplicable. En algunas provincias sí y en otras provincias no, lo cual es medio ideológico para una regulación de fondo, ¿sí? Bien. Bueno, a ver, a la par de la interrupción y de la suspensión, nos encontramos con las causales de dispensa de la prescripción. ¿Se acuerdan ustedes de la dispensa? Más o menos. Esto ya viene regulado desde el código originario de Vélez. Se tuvo alguna reforma en la ley 7711, pero se mantiene ahora. Más o menos, para que estemos al tanto, la dispensa implica lo siguiente. El juez puede dispensar de la prescripción, dice, de la prescripción ya cumplida, cuando dificultades de hecho o maniobras dolosas le obstaculizan temporalmente el ejercicio de la acción. Escuchen, dificultades de hecho o maniobras dolosas. Yo les voy a dar un ejemplo muy burdo, ¿sí? Como precisamente para que sea bien ejemplificativo. Me quedan 3 años para la prescripción, para que opere la prescripción liberatoria en el cobro contra una persona. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Bueno, esa persona me secuestra. ¿Sí? Ejemplo típico, esa persona me secuestra y me tiene, no 3 meses que es lo que faltaba para que opere la prescripción liberatoria, me tiene 6 meses. ¿Sí? A los 6 meses me libera. Supuestamente, cuando yo quiero ir a presentar la demanda, ya estaría prescripto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo en ese caso? Presento la demanda igual y en el mismo pedido, en la misma demanda, no es un proceso aparte, en la misma demanda, yo, lógicamente, ofreciendo la prueba respectiva, planteo la dispensa de la prescripción en base a dificultades de hecho o maniobras dolosas. ¿Está? ¿Está? En ese caso, lógicamente, traslados mediantes, cuestiones, es un ejemplo muy burdo, lógicamente también podría darse por una cuestión de enfermedad, podría el juez decidir la dispensa de la prescripción y en ese caso me otorgaría la dispensa si la demanda fue presentada dentro de los 6 meses siguientes a la cesación de los obstáculos. 6. En la ley 7711 el plazo era de 3 meses. Ejemplos de dificultades de hecho, miren, acá tienen el propio código, les da uno. El caso de personas incapaces sin representantes, en el caso de las sucesiones vacantes sin curador, etc. Pero en definitiva son los que se le ocurran. Yo lo que les quiero contar son 2 cosas nada más al respecto de la dispensa. Primero, miren que dice dificultades de hecho o maniobras dolosas le obstaculizan. Ahí hay un cambio respecto a la ley 7711. ¿Saben cuál era la palabra? No decía le obstaculizan, decía le impidan. Le impidan. Entonces, si decía le impidan, las causales para que opere la dispensa tenían que ser terribles. El secuestro, por ejemplo. Pero si ahora dice le obstaculizan, ¿no se abre más el campo para la dispensa? Esto en realidad no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la doctrina, sobre todo en materia laboral. ¿Cuántas veces sucede, por ejemplo, que un trabajador en el marco del vínculo laboral quiere reclamar horas extras? Y el patrón le dice, mira, vos me reclamás las horas extras, yo te echo. Claro, bueno, al año, cuando ya está prescripto quizás el reclamo de horas extras, ¿sí? Al año, se va, renuncia, o cambia de trabajo el trabajador. ¿Podría plantear la dispensa en ese caso, fundándose en dificultades de hecho que lo obstaculizaban temporalmente el ejercicio de la acción? Bueno, hoy la doctrina está diciendo que sí, que sería un supuesto de obstáculo de hecho. Pero bueno, en definitiva, será en todo caso la casuística la que nos va a dar la respuesta definitiva. La otra cuestión que no me queda tan claro o no está en realidad solucionado y por ahí se debió haber solucionado con este texto de la dispensa es la siguiente. Siempre Vélez Sarsfield habló, si bien no hablaba de dispensa, ¿sí? Pero
para Belle-Sarfil era una causal más de suspensión. Si bien no hablaba de dispensa, pero siempre habló de dificultades de hecho. De hecho. ¿Sí? Sin embargo, cuando ejemplificaba Belle-Sarfil en la nota al 3980, el ejemplo que daba era un supuesto de dificultad de derecho. El supuesto que daba Belle-Sarfil en la nota era el siguiente. Decía, por ejemplo, si un país le declara la guerra a Argentina, podía nuestro país sacar una ley que diga que los nacionales de ese país no pueden demandar a los nacionales argentinos. Entonces se produciría una dificultad que no podrían demandar y luego pedirían la dispensa. Pero ahí no había una dificultad de hecho, había una dificultad de derecho, había una ley que les prohibía demandar. Entonces, la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿una dificultad de derecho también implicaría aplicar la norma de la dispensa? Ahí dice de hecho, pero Belle-Sarfil cuando lo legisló hablaba de derecho también, en la nota, que ustedes saben que no tiene valor legal. Cuando se transcribió el artículo habla de dificultades de hecho. Y la verdad, no hay todavía una decisión al respecto en doctrina. Algunos plantean que sí, otros plantean que no, pero va a ser una cuestión en todo caso. Si bien es cierto que no se va a plantear mucho en la práctica, pero pronto vamos a tener algún caso que nos genere la respuesta definitiva en este tema, ¿sí? Bueno. Ustedes saben que en materia de prescripción, ¿me escuchan? Ustedes saben que en materia de prescripción hay un montón de disposiciones procesales que ingresaron al Código Civil y Comercial. ¿Se acordaban de eso? ¿Sí? Miren, yo acá les anoté algunas solamente para mencionar. La prescripción puede ser articulada por vía de acción o de excepción. Punto 1. Miren, el juez no puede declarar de oficio la prescripción. La prescripción debe oponerse dentro del plazo para contestar la demanda y para oponer excepciones en los procesos de ejecución. Miren esta. La sentencia debe fijar la fecha en la cual, cumplido el plazo, se produce la adquisición. La resolución que confiere el traslado de la demanda o de la excepción debe ordenar de oficio la anotación de la litis. Un montón de disposiciones procesales, ¿sí? Nosotros no nos vamos a ver cada una de ellas, sino nos vamos a quedar solamente con la primera, ¿sí? La prescripción puede ser articulada por vía de acción o por vía de excepción. A ver, norma que la verdad genera mucha claridad, porque hoy por hoy estaba discutido acerca de si yo puedo iniciar una acción para declarar la prescripción liberatoria. ¿Se acordaban de eso? ¿Se acuerdan que en algunos a veces se admitía con los recaudos de la acción meramente declarativa y a veces directamente no se admitía porque no se cumplían los recaudos de la acción meramente declarativa? Pero en definitiva era una cuestión totalmente discutida. Creo que hoy ya no hay lugar a duda. La prescripción puede ser articulada tanto por vía de acción o por vía de excepción, ¿sí? De todos modos, el artículo parece muy claro, pero ya hay cuestiones que están haciendo ruido, porque miren ustedes, si supuestamente yo puedo oponer la prescripción por vía de excepción y tengo un plazo, tengo un tiempo para oponerla por vía de excepción, ¿qué pasa si se me pasa el tiempo? ¿Podría articularla por vía de acción después? Y ahí no dice que no. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. En definitiva es la polémica que se viene respecto a ese artículo. Yo me quiero quedar con lo siguiente. El artículo parece claro en el sentido de que la prescripción puede ser articulada por vía de acción o por vía de excepción. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? Bien, es mentira. Les doy un ejemplo. A ver si se le ocurre a ustedes, yo se los explico. Hay un supuesto de prescripción adquisitiva que nunca puede ingresar al proceso por vía de acción. ¿Cuál es? ¿Cuántos supuestos de prescripción adquisitiva conocemos? ¿Larga o corta? Bueno, hay uno de esos dos que nunca puede ingresar al proceso judicial, nunca por vía de acción, siempre ingresa por vía de excepción. ¿Cuál es? No, ¿cómo la larga? Si la larga se inicia por demanda. La corta. ¿Les explico por qué? Les explico por qué. A ver, ¿qué se requiere para la prescripción corta? Ya lo dijeron recién. 10 años, ¿qué más? Buena fe y justo título. Bien. ¿Les digo qué es el justo título? Bien. El justo título es el acto jurídico, ¿me siguen? Acto jurídico apto para adquirir un derecho real. Acto jurídico apto para adquirir un derecho real, revestido de las formalidades al efecto, pero que emana de una persona que no es capaz o que no está legitimado. ¿Quieren un ejemplo típico? Yo compro mi casa, ¿sí?
Compro mi casa, la escrituro, me voy a vivir en mi casa. Al tiempo me llega una demanda de reivindicación, porque resulta ser que la persona que firmó esa escritura no era el dueño, se hizo pasar por el dueño, un famoso caso de sustitución de identidad. Entonces, yo adquirí, pero en realidad lo que tengo es un justo título, no tengo título suficiente. ¿Por qué? ¿Porque tengo un acto jurídico apto para transmitir un derecho real? Sí, tengo una compraventa. ¿Sí? ¿Revestido de las formalidades al efecto? Sí, tengo escritura pública. ¿Pero emana de una persona legitimada o capaz? No, emana de una persona no legitimada. Por ende, no es título suficiente. ¿Qué es lo que tengo? Justo título. ¿Está? Con esta explicación, ahora sí, ya con conocimiento de causa les pregunto, entonces, ¿el boleto de compraventa es justo título o no es justo título? No, no es justo título boleto de compraventa. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué le falta? Las formalidades, exactamente. Entonces, ¿cómo ingresa al proceso judicial un juicio de usucapión corta? Siempre por vía de excepción. ¿Quieren un ejemplo? Me llega una demanda a mí hoy, de mi casa. Yo compré mi casa hace 8 años. Me llega hoy una demanda por la compra de mi casa. ¿Sí? Claro, como en el caso mío, yo compré hace 8 años, por más que tenga buena fe, por más que tenga justo título, pero ¿qué me falta para adquirir por prescripción corta? 10 años, es decir, necesitaban 2 años más. Por eso no me podría oponer a esa demanda. Ahora, ¿qué pasa si yo mi casa lo hubiera comprado hace 15 años, por ejemplo, y me llega hoy la misma demanda? Yo tengo buena fe, sí, que incluso se presume. ¿Tengo justo título? Sí, ningún problema. ¿Y tengo 10 años? Sí, tengo 15. En ese caso, ¿cómo ingresa la prescripción adquisitiva corta? Por vía de excepción a la reivindicación. Es la única forma en la cual la prescripción corta va a ingresar al proceso. ¿Por qué? Porque la prescripción larga necesariamente requiere iniciar como acción, porque lo que ustedes buscan con la prescripción larga, ¿qué es? Obtener un título en sentido material para poder llevar ese inmueble al mercado. Pero en el caso de la prescripción corta, el título ya lo tienen. Simplemente la prescripción corta es una defensa frente a la reivindicación de otra persona. ¿Está? ¿Por qué les hacía la pregunta del boleto de compraventa? Porque si ustedes me hubieran contestado que el boleto de compraventa, o si, perdón, la jurisprudencia o la ley hubiera dicho que el boleto de compraventa es justo título, en ese caso, yo tengo buena fe, el boleto de compraventa y 10 años, yo podría iniciar la demanda de prescripción corta por vía de acción para que se me reconozca ese derecho. Pero el boleto de compraventa ni el boleto de cesión es justo título, razón por la cual nunca van a poder ingresar al proceso por vía de acción. ¿Sí? La prescripción adquisitiva corta solo ingresa al proceso por vía de excepción o defensa. ¿Está? ¿Sí? Bien. Otra cuestión más. Miren. La prescripción puede ser articulada por vía de acción o de excepción. Yo les hago una pregunta de tipo práctica. Si ustedes me inician a mí un juicio de reivindicación, ¿sí? De reivindicación. Y yo me defiendo invocando la usucapión. Es decir, planteo la usucapión como defensa. ¿Que podría hacerlo? Sí, tranquilamente. ¿Sí? Cuando termina ese proceso, ¿ya adquirí por usucapión o simplemente me bastó para defenderme frente a esa reivindicación puntual? El tema es complicado de responder porque, miren, si ustedes leen la 1459, dice lo siguiente, dice, cuando la usucapión es opuesta como defensa, no se tendrán en cuenta los recaudos de esta ley. Es decir, para oponerla como defensa no requiero presentar ni plano, ni certificación dominial, ni la valoración de la prueba es la misma. Me permiten, es decir, no hay duda que de la 1459 me permiten ni defenderme con usucapión, pero la pregunta no es si me permiten defenderme, si tengo que acompañar plano, tengo que acompañar certificación, no. La pregunta es distinta, es si yo opongo la usucapión como defensa solamente, cuando termina ese proceso, ¿ya adquirí el inmueble por usucapión o tengo que iniciar otro en el cual yo como actor planteo la usucapión? A ver. Lo que yo opino, por lo menos. Pienso que si es como defensa, no podría porque no está cumpliendo todos los requisitos que requiere para la demanda. Yo lo que haría en ese caso, contrademando. O sea, la opongo como defensa y contrademando por prescripción. Sí, la verdad que yo coincido, salvo en la cuestión, coincido en todo, pero hay una cuestión práctica al respecto, que para contrademandar, ahí sí requiero contar con el plano y requiero contar con la certificación catastral. Entonces, ¿por cuánto le dan en plazo a ustedes para contestar la demanda? 15 días en materia de reivindicación. Yo, la verdad, en 15 días no conseguiría el plano, salvo
En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, les cuento, tarda 8 meses el plano. No sé cuánto tardará en Tucumán. Pero salvo que ya lo tenga en la carpeta, estaba a punto de iniciar la usucapión y bueno, en ese caso lo tengo, lo planteo como reconvengo y en ese caso sí, porque en ese caso ya de la reconvención no habría ningún inconveniente porque ya pasaría a ser las veces de actor. En ese caso, la pregunta mía no es cuando reconvengo, es si la sola defensa de usucapión bastaría ya para que al momento de la sentencia se lo tenga por declarado usucapiente. ¿Cómo? ¿No? Porque también hay un tema, fíjense ustedes, tanto el no como el sí tiene sus bemoles, porque ustedes me dicen no, pero flor de problemas si yo gano el usucapión, como defensa, y cuando planteo el usucapión no me lo dan por cuestión probatoria. Se produciría una contradicción por lo menos, pero por otro lado, yo les digo, en la provincia de Buenos Aires jamás podríamos hacer esto de tener por adquirida el inmueble solamente con la defensa del usucapión, porque nosotros, a diferencia de otras provincias, la regulación del usucapión no viene dada solamente por la 1459, también tenemos la regulación del usucapión en el propio Código de Procedimientos. Y el Código de Procedimientos dice que la demanda de usucapión debe entenderse no solamente contra el dueño, sino contra cualquier otro interesado. Y fíjense ustedes que la reivindicación se va a llevar a cabo ¿entre quién? Solamente entre reivindicante y usucapiente. En cambio, el usucapión tiene que ser entre usucapiente, el dueño y cualquier otro interesado. Entonces no se produce esa situación de identidad procesal. Necesariamente en la provincia de Buenos Aires tendríamos que iniciarlo, otro proceso aparte. El problema se plantea en provincias en las cuales las mismas partes de la reivindicación son las mismas partes del usucapión. ¿Hace falta ahí en ese caso plantearlo 2 veces, sí o no? No, la verdad no tengo la respuesta, para nada. Yo a lo que voy con esta explicación es que si se incluyeron tantas normas procesales en el marco del Código Civil y Comercial, y esta era una cuestión totalmente debatida al respecto, bastaba un renglón quizás para solucionar la cuestión, pero hemos perdido la oportunidad de hacerlo y esta discusión lógicamente va a volver a darse. Les cuento, entre paréntesis, incluso hoy se está discutiendo que si el Código Civil y Comercial no dejó ya sin efecto la 1459, que por suerte todavía no cuajó esa interpretación, pero ya se está diciendo, ¿sí? Miren esto, vamos a relajarnos con esto, un tema mucho más sencillo que ni siquiera es un tema, les contó como anecdótico nada más. Miren cómo se llegó los títulos de esos 2 artículos. ¿Ven los títulos? Dice prescripción adquisitiva y el otro, ¿cómo se llama? Prescripción adquisitiva, ¿sí? Bien, vamos a leer el primero. La acción de reducción de las donaciones sería en este caso, no procede contra el donatario ni contra el subadquirente que han poseído la cosa donada durante 10 años computados desde la adquisición de la posesión. Les voy a dar un ejemplo claro para entenderlo, más sencillo. Mi papá tiene 2 hijos y efectivamente es así. Quiere mucho más a mi hermano, lo cual efectivamente es así. No, mentira. Quiere mucho a mi hermano, entonces la única casa que tiene mi papá se la dona a mi hermano. ¿Está? La única casa se la dona a mi hermano. ¿Sí? Se la dona a mi hermano y le transmite la posesión. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Pero resulta ser que mi papá se la dona a mi hermano y le transmite la posesión cuando tiene 60 años. Tiene 75 años mi papá hoy y no falleció tampoco. Sin embargo, fíjense ustedes que la acción, para mí, ya prescribió. Porque prescribe ¿cuándo? A los 10 años desde la entrega de la posesión, lo cual implica un cambio terrible respecto al régimen anterior. Porque en el régimen anterior, la acción del heredero legitimario la tenía desde la muerte. ¿Se acuerdan? Entonces corrían los 10 años desde la muerte. No, ahora acuerden desde la entrega de la posesión, es decir, que pudo no haber muerto mi papá y ya no tengo más acción. ¿Me siguen? Bueno. Con eso les explico el artículo. Yo voy a otra cosa, porque no estoy hablando de materia sucesoria, más de hecho no sé para hablar de materia sucesoria. Yo les quiero, ¿se acuerdan ustedes que dijimos recién desde el punto de vista terminológico que cuando nos pusimos de acuerdo era que había dos tipos de prescripción adquisitiva, ¿sí? Corta o larga. La larga, prescripción adquisitiva larga, prescripción adquisitiva bicenal se llama también, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Bicenal con B corta o con B larga? Veinteañal o bicenal. Bueno, bicenal con B corta o con B larga. B corta, porque viene de 20, no viene de 2, con B corta. Si les digo porque se suele corregir. Está mal escrito, a veces hasta en los libros está mal escrito, les cuento eso. Bueno, y por otro lado está la prescripción adquisitiva corta, ¿sí? Que tal como dijimos muchísimas veces a lo largo de esta tarde, requiere ¿qué? Buena fe,
Justo título y 10 años. Bueno, este supuesto del 2459, ¿qué prescripción adquisitiva es? ¿Larga o corta? Porque son los únicos dos supuestos que yo conozco, ¿eh? A ver, larga parece que no es. ¿Por qué? Porque el tiempo dice 10 años. ¿De acuerdo? Larga no. Entonces corta. Entonces ustedes me dijeron que si era corta, requiere 10 años, los tenemos. Buena fe, supongamos que también lo tenemos, porque imagínense ustedes que en el caso mío y de mi hermano, uno nunca sabe qué otra cosa puede comprar mi papá el otro día, no sabe si yo voy a aceptar la herencia. Mi hermano es donatario de buena fe, sin duda. Es decir, él no sabe si mi papá después va a comprar otra casa, no sabe si yo después voy a aceptar la herencia, si él se va a morir primero. En definitiva, aparte la buena fe se presume en el Código Civil y Comercial, o sea que en definitiva, la verdad, 10 años buena fe creo que no hay en duda, no está en duda. Ahora la pregunta es, ya con nuestro conocimiento teórico que tenemos a lo largo de la tarde, cuando a mi hermano le donan por escritura pública, le dona a mi papá, que es el dueño, ¿mi hermano tiene solamente un justo título con esa escritura de donación? Acuérdense, 10 años buena fe y justo título para adquirir por prescripción corta. ¿Es un justo título? ¿Les vuelvo a dar la definición de justo título? ¿Sí? Acto jurídico apto para transmitir un derecho real revestido de las formalidades al efecto, pero que emana de quien no es capaz o no está legitimado al efecto. Mi papá era capaz y estaba legitimado al efecto, era capaz y estaba legitimado. Entonces mi hermano no tiene justo título, mi hermano tiene título suficiente. Entonces tiene 10 años, buena fe y título suficiente. ¿Hay prescripción corta? No, pero ahí dice prescripción adquisitiva y yo conozco dos, larga y corta. ¿Qué es entonces? Ustedes me dirán, ¿no se habrán confundido y habrá querido decir prescripción adquisitiva, habrá querido decir prescripción liberatoria en vez de adquisitiva? No, para nada, porque miren lo que dice acá. Primero que computados de la adquisición de la posesión y luego se aplica el artículo 1901. ¿Que saben qué es el artículo 1901? El que habla de la accesión de posesiones. Es decir, que los 10 años se pueden juntar, si mi hermano, por ejemplo, luego de la donación se la vende a un tercero, se pueden juntar entre el plazo de posesión de mi hermano y el plazo de posesión del tercero, se juntan los 10 años e igualmente sirve para liberarse de la acción de reducción de la donación. Es decir, está hablando de prescripción adquisitiva. La pregunta es, ¿qué tipo de prescripción adquisitiva es? Y la verdad que yo no lo sé. No, porque, bueno, perfecto, miren, es excelente, porque miren, yo he leído un montón como para traer así o para buscar a ver qué tipo de prescripción adquisitiva es. Y bueno, larga no es, corta no es, y empezaron a buscar, a inventar nombres, etcétera, hasta que la verdad que la que más me convence es la sencilla, prescripción sui generis. ¿Nos quedamos con esa? ¿Les parece? ¿Volvieran los sui generis? ¿Sí? ¿Se acuerdan que era la teoría blanca, negra o ecléctica? Volvió la ecléctica, ¿sí? Bien, y el 1050 es algo similar. El 1050 es algo similar. Miren cuál es el título. Prescripción adquisitiva, dice, ¿no? ¿Sí? Miren lo que dice el artículo. Cuando el derecho del adquirente se sanea por el transcurso del plazo de prescripción adquisitiva, se extingue la responsabilidad por evicción. Dios mío. ¿Qué dijimos recién que se requería para adquirir por prescripción adquisitiva? Los dos elementos esenciales, ¿cuáles eran? Era el tiempo y la posesión calificada. Era el tiempo y la posesión, si lo quieren hacer mucho más simple. ¿Sí? Es decir, para adquirir por usucapión se requiere tiempo y se requiere posesión. Leemos otra vez el artículo. Prescripción adquisitiva. Cuando el derecho del adquirente se sanea por el transcurso del plazo, se extingue la responsabilidad por evicción. ¿Es el plazo lo que produce la prescripción adquisitiva? No, la prescripción adquisitiva se produce por la conjunción de dos elementos esenciales. Es el plazo, el tiempo, más la posesión. Y ahí, de ese artículo, parece que se desprende que la posesión calificada no se requiere. Pasa el plazo, se adquiere por prescripción adquisitiva. Y ahí ya tendríamos ya otro supuesto sui generis de prescripción adquisitiva, en la cual se tiene en cuenta solamente el plazo, pero no la posesión. Pero la verdad, en todo caso, acá en este caso creo yo que es más fácil de explicar, en todo caso, en una redacción un tanto difusa, pero no más que eso. El otro quizás va a generar más problemática. Vemos este último tema práctico y ya hacemos el recreo, ¿sí?
¿Están bien? ¿Todos bien? Bueno, artículo 2554, muy sencillo. El transcurso del plazo de prescripción comienza el día en que la prestación es exigible. ¿Hay alguna duda al respecto? No, pero sin embargo este artículo mejora muchísimo la redacción del Código de Vélez. ¿Saben por qué? Porque en el Código de Vélez teníamos el artículo 3956 que decía que el transcurso del plazo de prescripción comienza desde el día de la fecha del título. Y la verdad que era un principio general, pero la verdad que no es así. Si yo les digo, yo tengo un cheque librado hoy que vence en 15 días, ¿desde cuándo corre la prescripción del cheque? ¿Hoy o en 15 días? En 15 días, sin duda. ¿Es así o no es así? Es decir, no desde la fecha del título, es desde la fecha de la exigibilidad. Sin exigibilidad no hay acción, sin acción no corre la prescripción. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. El artículo dejó en claro que el transcurso del plazo de prescripción comienza el día en que la prestación es exigible. ¿Hasta ahí bien? Bien. Fenómeno. ¿Se acuerdan ustedes más o menos cuáles eran los plazos de prescripción, o cuál, no digo de cada acción, ¿no? Pero cuáles eran los plazos de prescripción del Código de Vélez? Yo les cuento, mire. Había plazos de 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años e imprescriptibilidad. ¿Sí? ¿Saben cómo está ahora? Mucho más sencillo. Es 1 año, 2 años, una sola acción por 3 años, que es la de responsabilidad civil, ¿sí? El plazo genérico de 5 años, una sola acción que prescribe a los 10 años, que ¿cuál es? La de daños por agresiones sexuales contra personas incapaces, ¿se acuerdan? Una sola. Y después, supuesto de imprescriptibilidad, que yo encontré 10. Si me da la memoria, se los digo a los 10, ¿sí? Miren, acciones imprescriptibles, en primer lugar, está. Las acciones de estado de familia son imprescriptibles. Las de reclamación e impugnación de la paternidad son imprescriptibles. Esperen, después tenemos las de división de condominio, es imprescriptible. ¿De acuerdo? ¿Sí? Tenemos la de reclamación de una servidumbre forzosa, es imprescriptible. ¿Se acuerdan ustedes? En el caso de si tengo un fondo encerrado, no prescribe la posibilidad de pedir la reclamación de la servidumbre o de reclamar la servidumbre, ¿sí? Las acciones reales son imprescriptibles. ¿Cuántas acciones reales hay en el Código Civil y Comercial ahora? ¿Cuántas acciones reales hay? 4 en el Código Civil y Comercial ahora, 4. Antes estaba la reivindicatoria, la negatoria y la confesoria, ahora están la reivindicatoria, la negatoria, la confesoria y la acción de deslinde. Las 4 son imprescriptibles, todas las acciones reales son imprescriptibles. Hago esta aclaración porque lo he visto incluso escrito que dicen que la acción de reivindicación es imprescriptible. No, todas las acciones reales son imprescriptibles. ¿Sí? ¿Está? Luego tenemos la acción de petición de herencia, que es imprescriptible, la acción de partición de herencia, ¿sí? La acción de nulidad absoluta, ¿sí? Y la acción de inoponibilidad también es imprescriptible. Y me queda una que está puesta aparte en el Código Civil y Comercial, que es la acción derivada de daños por delitos de lesa humanidad. ¿Sí? La acción por daños derivada de delitos de lesa humanidad. Esa acción también es imprescriptible. Con eso tenemos el campo de cuáles son las 10 acciones imprescriptibles que encontré en el Código Civil y Comercial. Hasta ahí venimos bárbaro, plazos más chicos, bueno, casi todo, salvo 2 supuestos en responsabilidad civil y el de vicios redivitorios. El resto son plazos, se cortan, hasta ahí no habría mayor inconveniente. Ordenados, la verdad que en cuanto al punto de vista sistemático está bien. Sin embargo, ya hay supuestos complicados. Primero, si yo les pregunto a ustedes cuál es el plazo de prescripción de un cheque, ¿qué me dicen? No, perdón, de un cheque no, porque no habría problema. De un pagaré. Porque un cheque no cambia, porque en definitiva queda todo igual. En un pagaré. A ver, juéguense. No hay muchas posibilidades. 1 o 3. 1 o 3. ¿Cuál es el plazo de prescripción de un pagaré hoy? Claro, a ver, cualquiera de las respuestas que me den va a estar bien. Ese es el problema, porque la ley 26994, que fue la que promulgó el Código Civil y Comercial, ¿sí? No derogó el decreto 5965 del 63. ¿Me siguen? Entonces, si no lo derogó, ¿cuál sería el plazo? 3 años. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Claro, pero resulta ser que tenemos en el Código Civil y Comercial
un artículo que es el artículo 2564, inciso D. ¿Me siguen? 2564, inciso D. Miren lo que dice. Dice, prescriben al año, dice, los reclamos procedentes de cualquier documento endosable o al portador. Los reclamos procedentes de cualquier documento endosable o al portador, ergo el pagaré. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, ustedes me dirán, bueno, muy sencillo, aplicamos criterios de tipológicos, ¿sí? Entonces decimos, ley posterior, Código Civil y Comercial, deroga al anterior, decreto 5965 del 63, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, ustedes me podrían decir, no, pero pará. Ley especial deroga a ley general. Y por ende, acá tengo un microsistema especial en el decreto 5965 que no puede nunca quedar de lado por un régimen general como es el Código Civil y Comercial. Es decir, volvemos a empezar. ¿Y qué hacemos? Bueno, miren, por ahí una punta podría haber sido esta. Miren esto. Artículo 1834. 1834. ¿Me siguen? Las normas de esta sección, las normas de títulos valores carturales se llama, dice, se aplican en subsidio de las especiales que rigen para títulos valores. Ah, bueno. Entonces, si estas normas se aplican en subsidio de la 5965, son 3 años. No. Las normas de esta sección se aplican solamente en subsidio. Que estas normas de esa sección son 7 normas, dentro de las cuales no está la prescripción liberatoria, que está al final del código. Entonces, ese artículo no sirve como solución para este tema. ¿Cuál aplicamos? ¿3 o 1? Claro, ustedes me dirán, si se trata de un pagaré de consumo, ahí la cuestión estaría estaría solucionada. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los principios que rigen en materia de derecho del consumidor? El famoso indubio pro consumidor, ¿sí? Se tiene en cuenta lo más favorable para el consumidor. Entonces, ¿cuál es el plazo más favorable para el consumidor? Deudor en el caso de la prescripción de un pagaré. 1 año sería. En el caso de la prescripción de consumo, 1 año. Ahora, ¿y si el pagaré no es de consumo? No sé, no tengo la respuesta, no me miren a mí, Miren esto. Lo último, en serio, porque estamos dentro del mismo tema de los plazos de previsión liberatoria, un tema también que me parece complicado de solucionar. Mire, en realidad la cuestión, yo no lo voy a leer porque en realidad no me gusta mucho leer en clase, pero miren, el artículo 2537 establece más o menos la solución cuando se modifican los plazos de prescripción por una ley posterior, cuando se modifica el plazo de prescripción liberatoria por una ley posterior. No lo vamos a leer el artículo porque es engorroso, aparte lo tienen ustedes. Simplemente yo los quiero ejemplificar el tema con un supuesto para mí bastante conocido y por eso lo traje para compartir. Miren esto. Más o menos el criterio para solucionar la cuestión cuando se modifican los plazos de prescripción es el siguiente. Lo que hace el código es, compara, ¿cuál sería la prescripción de seguir vigente el código de Vélez-Sarsfield? ¿Sí? ¿Y cuál sería la prescripción contada desde el 1 de agosto de 2015 en el Código Civil y Comercial? Bueno, la que termina primero es la que se aplica. ¿Sí? Mucho más fácil que el artículo, se los dije yo. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Miren, yo acá les traje un ejemplo de la prescripción del crédito por expensas comunes, que surgía de la ley 13512, que se aplicaba en materia de prescripción liberatoria el término de 5 años en el Código Civil y ahora en el Código Civil y Comercial se aplica el plazo de 2 años. Es decir, hubo una modificación del plazo de la prescripción. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, miren, acá les traje un ejemplo. Vamos a suponer que las expensas se devengaban en el año 2014. De acuerdo al código de Vélez-Sarsfield, ¿cuándo prescribían? En el 2019. Bien. Esas expensas, tomando en cuenta el plazo de prescripción del Código Civil y Comercial, pero contado a partir de su vigencia, es decir, desde el 1 de agosto de 2015, ¿cuándo prescribían? En 1 de agosto de 2017. Bueno, ¿cuál es anterior? El 1 de agosto de 2017. Por ende, estas expensas prescriben en el 2017. ¿De acuerdo? Bien, otro ejemplo. Vamos a suponer que las expensas sean anteriores, sean del 2011, teniendo en cuenta el plazo de prescripción del Código de Vélez. ¿Cuándo prescribían? 2016. ¿De acuerdo? Sin duda. Bien. Tomando en cuenta el plazo de prescripción del Código Civil y Comercial a partir de su vigencia. Si la vigencia es a partir del 1 de agosto de 2015 y el plazo de prescripción es de 2 años, ¿cuándo prescribían? 1 de agosto de 2017. Por ende, en este supuesto de expensas del 2011, ¿cuál es la prescripción que opera, que es la que se tiene en cuenta?
2016, perfecto. ¿Es la que opera antes? Sin duda. ¿Entendieron cómo es la situación? Bueno, hasta ahí viene bárbaro, porque el plazo de prescripción era de 5, cambia a 2, gran modificación no es, es una modificación importante, pero gran cosa no es. Yo les muestro esto, miren. El artículo 2060, última parte, habla del plazo para iniciar la acción judicial de nulidad de asamblea. Nunca hubo duda que se puede anular una asamblea en materia consorcial. Jamás hubo duda de eso. Lo que en todo caso, ¿saben de qué había duda? Acerca de cuál era el plazo de prescripción. ¿Sí? ¿Saben cuál era el plazo de prescripción que tomaba la doctrina como mayoritariamente la doctrina? 10 años. Porque algunos decían, se interpretaba por analogía el plazo de la anulación en las sociedades comerciales, que era de 90 días. Pero otros decían, no, pará, ¿qué analogía puede haber entre un consorcio y una sociedad comercial? No. Entonces se aplica el plazo genérico. ¿Cuál era el plazo genérico? 10 años. 10 años para anular una asamblea consorcial. Yo no me acordaba ni quién es el administrador. Pero bueno, 10 años, ese era el plazo. Bueno, 10 años en materia de anulación en el Código Civil, o bueno, durante la vigencia de la 13.512. ¿Saben cuál es el plazo hoy para anular la asamblea consorcial? 30 días. 30 días, a contar no desde la notificación al que no asistió, 30 días desde la asamblea. 30 días. Es decir, que el cambio se produce de 10 años a 30 días. Aplicando esa reglita, ¿sí? Escuchen esto. El 1 de septiembre de 2015 quedaron todas las asambleas anteriores salvadas. Es decir, que si viene una persona, que me pasó de hecho a mí, vino en octubre o en septiembre, algo así, a anular una asamblea de abril o mayo de este año, ya no podíamos. Porque se toma en cuenta el plazo más corto a contar desde la vigencia del código. 30 días desde el 1 de agosto de 2015, ¿cuándo caducaron? 1 de septiembre de 2015. Entonces, en definitiva, no solamente se va a hacer difícil anular una asamblea propietaria horizontal, porque 30 días desde la asamblea. Imagínate, te tardan 20 días en notificártela, te quedan 10 días para decidirte si inicias un juicio. Bueno, encima de todo, se produce una especie de blanqueo respecto a las asambleas anteriores. ¿Será esto lo que se buscó? No sé, piénselo en el café y a la vuelta me lo dicen, ¿sí?